Este anime comienza en la prestigiosa Academia Sei, un lugar donde la disciplina y la apariencia lo son todo. Ese día los pasillos se detuvieron por completo. Entre los murmullos y las miradas curiosas entraba una nueva estudiante. Su nombre completo era Elisa Mikhailovna Kusevin, aunque todos pronto la conocerían por su apodo Alia. Entre los primeros en acercarse estaban Dou, el chico más popular del instituto, y con una actitud engreída se presentó de forma altiva, intentando impresionar a Alia con su encanto barato. Le mencionó que su hermana le había hablado de ella y que deseaba conocerla personalmente. Luego, sin perder tiempo, le invitó a almorzar, seguro de que ella quedaría rendida por su carisma. Pero la respuesta de Alia fue tan fría como el invierno ruso, un rechazo seco, elegante y letal. Para rematar el asunto, Alia lo miró de arriba abajo y comentó que su cadenita barata iba en contra del reglamento de la institución. Ya en clase, Alia se acercó a su pupitre junto al de un chico llamado Masachika Kuse, un moreno de aspecto desaliñado, aire distraído y ojeras que delataban noches en vela. Con un golpecito en el escritorio le exigió atención. Masachika, medio dormido, se disculpó y admitió que se había desvelado viendo anime. Claro, pero ¿qué tipo de anime? Alia lo regañó con su tono gélido, señalando que no tenía sentido desvelarse por una caricatura y luego dormirse en clase. Él, sin alterarse, defendió su pasión, explicando que esa era su forma de expresar su amor a una obra. Ella, intrigada a pesar de sí misma, escuchó con atención, incluso formulando preguntas que delataban cierto interés, aunque la disimulaba tras su expresión imperturbable. En el fondo, el chico tenía algo que la desconcertaba. Durante la clase de química, Masachika se dio cuenta de que había olvidado su libro, así que le pidió a Alia que le compartiera el suyo. Ella accedió y los dos acercaron sus bancas. Mientras el profe explicaba, el prota comenzó a cabecear de sueño nuevamente, y Alia, más que molesta, le pinchó con el lápiz para que se mantuviera despierto, pero el pobre reaccionó levantando la mano justo cuando el profesor lanzaba una pregunta. Ella, con su eterna calma, le señaló disimuladamente la respuesta, pero resultó ser la equivocada. ¡Ja! Troleado. El profesor lo corrigió y acto seguido, Alia levantó la mano con elegancia, dando la respuesta correcta. Una humillación elegante y calculada. El chico se quejó en voz baja mientras ella fingía inocencia, y luego, para rematar, le dijo algo en ruso. Él no entendió, o al menos eso creíamos, pero el tono dulce con el que lo dijo lo dejó un poco sonrojado. Lo que Alia no sabía es que Masachika entendía perfectamente cada palabra. Desde ese momento, Alia comenzó a decirles frases en ruso con un aire coqueto, creyendo que él no comprendía nada. Le decía cosas como que se veía adorable al sonrojarse o que parecía un bebé avergonzado. Para ella era un pequeño juego secreto, pero el prota conocía la verdad, pues él hablaba ruso. Por eso decidió guardar silencio. No quería que ella se sintiera avergonzada por lo que decía. Así comenzó su relación, una guerra fría, nunca mejor dicho, de palabras dulces, miradas y coqueteos. La clase terminaba y, como todo estudiante moderno, el prota aprovechó el momento para sacar su celular. Alia inmediatamente lo reprendió. Estaba estrictamente prohibido usar el teléfono durante las clases, y el chico, sin perder el tiempo, afirmó que sí era una emergencia. Después de todo, el evento gratuito del gacha terminaba en 10 minutos. Alia, buscando atención o simplemente disfrutando del caos, le arrebató el celular con la autoridad de una diosa del orden, y que la protagonista del banner era Tsukuyomi, una waifu inspirada en la diosa de la luna. Vaya prota, eso sí que es exceso de Genshin. El protagonista, con toda la honestidad del mundo, comentó que esa diosa era bastante guapa, lo cual provocó una leve grieta en el gélido orgullo de Alia. Disimulando su molestia, le devolvió el celular mientras murmuraba algo en ruso. El nervioso pero curioso fingió no entender y le preguntó qué había dicho. Ella respondió con su habitual altivez que solo le había llamado un vicioso sin futuro. Sin embargo, lo que realmente había dicho era algo mucho más personal. Llegó la hora del almuerzo y con ella los personajes secundarios que sostienen toda la historia. El primero que aparece tiene un nombre muy difícil, así que vamos a llamarlo Juanito, el amigo calvo genérico del prota, quien estaba sumido en una profunda crisis existencial por no tener novia. Juanito se lamentaba de su soltería mientras comparaba su vida con la de su amigo Justin, el típico chico popular al que todas las chicas persiguen. Una injusticia social de proporciones bíblicas. Mientras tanto, Alia entraba en el comedor
comedor junto a sus amigas, todas miembros del consejo estudiantil: María, una chica de porte aristocrático, y Yuki, una estudiante elegante, amable y con cierto aura misterioso. Los muchachos del comedor observaban ese grupo como si acabara de entrar un escuadrón celestial. Juanito, con lágrimas en los ojos, comentó que María ya tenía novio, pues rechazaba a todo el que se acercaba, alegando que estaba comprometida. El prota, con la sutileza de un cuchillo oxidado, le recordó a Juanito que incluso si ella estuviera soltera, igual lo rechazaría. Un golpe directo al alma. Aún así, Juanito lo aceptó con dignidad. Después de todo, su amigo al menos tenía contacto directo con Alia, la chica más hermosa y temida del colegio. Nadie entendía cómo alguien tan promedio, tan modo historia secundaria y tan NPC podía pasar tiempo con ella. En medio de la conversación, Juanito comentó que si tuviera que elegir una chica accesible, su única esperanza sería Yuki, aunque reconoció que incluso ella parecía estar muy fuera de su alcance. Justin, el carismático del grupo, le preguntó qué quería decir con accesible. Juanito explicó que Yuki había rechazado a más chicos que las hermanas Kusebin combinadas, probablemente porque provenían de una familia rica y tenía su matrimonio arreglado desde pequeña. Pero todo esto eran solo teorías. Curiosos, los amigos le preguntaron al prota si sabía algo más sobre Yuki. Él giró la mirada y Yuki casualmente le devolvió una mirada intensa y directa, una de esas que dicen demasiado sin decir palabra. Para sorpresa de todos, Yuki se acercó a la mesa de los chicos y pidió permiso para sentarse con ellos. El prota, aún desconcertado, accedió. Juanito, por su parte, intentó aprovechar cada segundo de gloria para conversar con ella. Lo más curioso fue que al mirar sus bandejas se dieron cuenta de que Yuki estaba comiendo ramen, un plato simple, popular y sorprendentemente humilde para una chica de tanto estatus. Ella explicó que incluso los días sin clases acostumbraba a comer ramen, aunque el de la escuela no era tan picante como a ella le gustaba. El prota, siempre tranquilo, le advirtió que no usara su posición en el consejo para modificar el menú. Ella lo tomó con una sonrisa cómplice. La química entre ambos fue inmediata y eso no le gustó pero para nadita a Alia. No entendía por qué, pero en esa interacción entre Yuki y el prota le incomodaba más de lo que quería admitir. Así decidió acercarse y preguntar con aparente calma qué relación tenían. Yuki, con toda la elegancia del mundo, explicó que conocía al prota desde la infancia. Habían asistido juntos a la misma escuela desde el jardín de infantes. Una amistad de años, casi una promesa rosa, de esas en las que los animes siempre significan problemas. Alia fingió indiferencia diciendo que si realmente fueran amigos, probablemente no se divertiría mucho, pero en el fondo le pareció una mala idea dejar el terreno libre. Después de terminar de comer, los amigos del prota se despidieron, pero Juanito, como todo buen guerrero del fracaso amoroso, no se iría sin antes suplicar ayuda. Le pidió al prota que intercediera por él con Yuki, porque si había una mínima posibilidad de amor, quería aferrarse a ella con las dos manos y sin nada de dignidad. Yuki, por su parte, se acercó un poco más al prota, reduciendo la distancia de seguridad. Le recordó la propuesta que ya le había hecho varias veces: unirse al consejo. Él, con la consistencia de una roca, volvió a rechazarla como todas las veces anteriores. Aún así, Yuki insistió en que él sería de gran ayuda, especialmente por su experiencia como vicepresidente en la secundaria. Un detalle que llamó de inmediato la atención de Alia. Observaba todo con ojos entre sorprendidos y celosos. ¿Cómo era posible que el friki otaku con alergia al jabón, cara del sueño y hábitos raros hubiese tenido un cargo tan importante? El prota entonces explicó que solo lo hizo porque Yuki lo necesitaba como compañero de candidatura. Cuando terminaron, Alia no pudo evitar acercarse al prota. Con su clásico tono elegante y su leve sonrisa de superioridad, le comentó que le sorprendía verlo llevarse tan bien con Yuki, especialmente considerando que ya no esperaba que existieran chicas capaces de soportar a un otaku. El prota, decidido a dejar en claro su posición, respondió que ya tenía una amiga y sin pensarlo señaló a Alia. Por primera vez, la reina de hielo se congeló de verdad. Preguntó con voz tenue si de verdad la consideraba su amiga y respondió que sí, sin dramatismo, sin sarcasmo y siendo simplemente sincero. Alia se marchó con una leve sonrisa, feliz al saber que para él era algo más que una compañera. Y ahora nos vamos a un recuerdo del prota de su infancia, una niña rubia. Claramente, Alia de pequeña le hablaba en ruso mientras él, autodidacta y determinado, intentaba comprender todo lo que decía. Día tras día se esforzaba por aprender su idioma solo para poder comunicarse con ella. La niña se despedía con un
beso en la mejilla, pero entonces todo se desvaneció, y es que el prota estaba despertando de un sueño. Recordaba con claridad que estudió ruso como un loco para entenderla, pero todo lo irónico del asunto es que había olvidado su nombre. Al día siguiente, en el aula, el prota se encargaba de la limpieza antes de que Alia llegara, cumpliendo su parte de las tareas escolares. Alia, al llegar, se mostró genuinamente sorprendida de que él hubiera terminado todo y ofreció encargarse de la pizarra para compensar. Fue entonces cuando el prota se percató de que Alia tenía una media mojada, y al preguntarle ella explicó que un camión la salpicó cuando estaba de paso en la calle. Nada grave, pero un poco incómodo, y en medio de ese momento Alia le preguntó de nuevo sobre el consejo estudiantil y lo volvió a invitar a unirse. Kuse se negó, pero ella intentó insistir con una idea que al final mejor se aguantó, y eso dejó al prota con intriga. Entonces Alia comenzó a cambiarse las medias frente a él. Kuse, nervioso, pensaba para sí mismo que eso era demasiada tentación. Ella le pidió que le trajera las calcetas del casillero, y al hacerlo le pidió también que se las pusiera. Según ella, era un premio por todo su esfuerzo, lo que dejó al prota bastante confundido, pues él dijo que eso sería un premio para raritos con autoestima inestable y problemas con el jabón, pero en el fondo era exactamente lo que él quería. Kuse no entendía por qué Alia solo le mostraba cariño ruso. Eso indicaba que algo estaba claramente mal con ella. Pensaba que tal vez simplemente usaba al prota como válvula de escape para su perfeccionismo. Sin embargo, en medio del proceso de ponerle la media, presionó accidentalmente un punto prohibido, y la reacción de Alia fue inmediata. Le metió una patada donde más duele, dejando al prota más confundido que nunca. Durante el resto del día, Alia lo ignoró, y el prota arrepentido fue a buscarla después de las clases para disculparse sinceramente. Sorprendentemente, ella dijo que no estaba enojada. De hecho, se disculpó por la patada y se preocupó por cómo él se sentía. Nervioso, Kuse le agradeció por haberle mostrado algo precioso. Alia, sonrojada, intentó mantener la compostura, pero él, sin ningún tipo de filtro, volvió a agradecerle por permitirle ver esa cosa tan maravillosa. Ella, en un ataque de vergüenza furiosa, le metió un golpazo y le gritó una grosería que no voy a repetir en este video porque YouTube me lo tumba. El prota la persiguió, y aunque Alia era ágil como un ninja, luego de una breve persecución, ambos quedaron sin aliento y jadeando. Entonces él se arrodilló frente a ella y le ofreció su juguito como ofrenda de paz, tal y como lo haría Maluma. Después del incidente del juguito, Alia lo bebería con normalidad y luego se lo ofrecería al prota, quien entendía perfectamente que ese gesto era un claro indicio de coqueteo. Ya saben, beso indirecto. Días después, el prota fue a buscar a Yuki, quien se mostró bastante contenta al verlo. Él, sin ningún tipo de rodeos, le preguntó qué quería, a lo que ella le pidió que tuviera un poco más de educación. Y sí, poco después Alia apareció cargando una caja con cara de pocos amigos, disimulando un poco los celos con una disculpa sarcástica por haber interrumpido. La razón de la visita del prota era ayudar a ordenar el almacén escolar. Yuki agradeció tener a alguien tan útil con ellas, y de inmediato se notó cómo el prota comenzaba a colaborar descargando unas cajas de juegos de mesa desde lo alto de un estante. Yuki aprovechó para comentar que le encantaban este tipo de juegos, y mientras ambos conversaban, Alia se mostraba cada vez más y más molesta, soltando comentarios honrosos para desviar la conversación y exigir que trabajaran en lugar de estar hablando. Incluso pidió al prota que la acompañara, creyendo que él no entendía lo que decía. Al terminar de ordenar, tanto Alia como Yuki le agradecieron al protagonista por su ayuda. Fue entonces cuando apareció un alumno de lentes que se presentó como Kenaki, el presidente del consejo estudiantil. Dijo que había oído buenos comentarios sobre el protagonista y que quería conocerlo personalmente. Tras felicitarlo por su eficiencia, le pidió que esperara, ya que no quería dejarlo ir sin ofrecerle algo. Kenaki lo invitó a cenar como agradecimiento, pero Kuse rechazó la oferta educadamente, así que fue Yuki quien tuvo que intervenir, recordándole que en casa no tendría cena, lo cual sorprendió al presi. Al preguntarle cómo lo sabía, ella respondió que se conocían desde que eran niños. Con algo de incomodidad, Kenaki terminó invitando a ambas chicas también, y los tres fueron juntos a un restaurante familiar. Durante la cena, Kenaki quedó impresionado por lo rápido que habían terminado el trabajo. Yuki comentó que el prota había hecho un excelente trabajo físico y también con todo el papeleo, dejando claro que era alguien excepcional en todos los ámbitos. Kenaki, intrigado, volvió a meterlo a unirse al consejo estudiantil, pero el prota nuevamente se negó, explicando que ya había tenido suficiente experiencia en secundaria. El presidente terminó comprendiendo y aceptando su decisión, aunque mencionó que pertenecer al consejo estudiantil otorgaba beneficios importantes, como recomendaciones
recomendaciones académicas o pasar más tiempo con las chicas. Yuki también intentó convencerlo, pero él mantuvo su compostura, argumentando que ella sería la futura presidenta de todas formas. Así fue como que Naki aprovechó para señalar que Yuki no tenía su puesto asegurado y que su mayor competidora era nada más y nada menos que Alia. Tras la cena, cada quien se fue por su lado, excepto el prota, quien decidió acompañar a Alia. Ella respondió que no hacía falta que la acompañara, pero él insistió y durante el camino le preguntó si realmente quería ser la presidenta. Ella le comentó que sí, sin dar más explicaciones, y se terminó alejando. Cuando Kuse llegó a casa, notó que había un par de zapatos femeninos en la entrada. Al entrar encontró a la mismísima Yuki leyendo manga como si fuera lo más normal del mundo. Al preguntarle qué diablos hacía ahí, ella respondió que planeaba pasar la noche en su casa. ¿Qué? El prota reaccionó sorprendido, pero Yuki lo calmó diciendo que eran hermanos, amigos de la infancia, otakus y hasta socios de un ficticio negocio de capibaras. Y luego siguió leyendo su manga, perturbada por una escena romántica intensa entre los dos personajes. Al día siguiente, el prota fue despertado abruptamente por Yuki, quien se subió sobre él como si fuera una escena subidita de tono. Ahí reveló un poco más de su verdadera personalidad, una chica friki desquiciada que imitaba constantemente a sus personajes favoritos y a la que le faltaba claramente un tornillo o dos. Más tarde ambos saldrían a ver una película, una supuesta salida entre amigos, pero durante la fusión Yuki volvió a sacar su lado otaku, emocionándose con la trama de manera exagerada. Después fueron a mirar ropa y Yuki le insistía en que eligiera algo nuevo, mientras él casi se desmayaba al ver que una simple camiseta costaba 15.000 yenes, que parece ya mi país. Muy cerca, Alia había pasado casualmente por la zona y al ver al protagonista caminando con otra chica se sintió furiosa. Yuki, con su sentido arácnido, confirmó que esa sensación la hizo recogerse el cabello. Todo eso lo hacía imitando a su propio personaje del anime o del manga que estaba leyendo, mostrando nuevamente que no está del todo bien. Sin duda fue directamente a saludar a Alia, entonces Yuki le invitó a almorzar con ellos. El protagonista, algo alterado, le preguntó si de verdad pensaba llevarla a ese restaurante y sugirió buscar otro lugar, pero Alia, molesta, quiso saber qué tenía de malo ese restaurante. Resultó ser un local especializado en ramen extremadamente picante, conocido como el Foso Infernal. El protagonista intentó convencerla de que no era para nada buena idea, porque el picante era ridículamente picante, pero la rusa, por puro orgullo, dijo que no importaba y que igual iba a ir. Entraron al lugar y pidieron una mesa para 3. El menú tenía nombres bastante descriptivos: piscina de sangre infernal, miles de agujas o el infierno infinito. Yuki explicó que el primero, aunque parecía suave, tenía una sopa roja bastante potente. El segundo picaba como agujas clavándose en la lengua y el tercero directamente dejaba la boca dormida. El prota, acostumbrado al picante, pidió el primero. No quería que Alia, por orgullo, se lanzara lo más fuerte como si fuera una competencia, y su estrategia funcionó porque ella también pidió el mismo. Yuki lo pidió por acompañar, pero ella ya era toda una experta. Alia notó que Yuki iba vestida de manera más masculina ese día, y Yuki, riéndose de forma siniestra, dijo que como no había clases, quería variar un poco. Esa declaración despertó las sospechas de Alia. Yuki, con su corazón lleno de malicia, aprovechó para hacerla dudar aún más, y le dijo que esa mañana había estado con el prota en la cama. Hasta los otros clientes del restaurante empezaron a escuchar tremendo chismecito. Los comentarios en redes sociales seguro que iban a estallar. Llegaron los platos y al ver la piscina de sangre, Alia tragó saliva. Aún así tomó un poco con los palillos, sopló y probó. Aunque claramente le picaba demasiado, fingió que estaba todo bien y aseguró que sabía delicioso. Mientras tanto, los hermanos comían con tranquilidad, pero Alia, aunque no decía nada, estaba claramente sufriendo. Las lágrimas le escurrían por toda la cara, los ojos le ardían y la lengua le temblaba. El protagonista le pidió que dejara de forzarse, pero Alia era demasiado terca. Kuse, por supuesto, entendía que Alia estaba sufriendo con el ramen picante, pero no decía nada por orgullo. Y Yuki, consciente de todo lo que pasaba, le preguntó qué tal le parecía la comida. La rusa, fiel a su naturaleza competitiva, mintió sin dudar y dijo que estaba muy buena. Fue entonces cuando Yuki, con su habitual locura traviesa, propuso echarle un toque más de salsa picante, conocida como la lágrima del demonio. Alia, herida en su orgullo, aceptó el reto. El protagonista intentó detenerla, pero en vez de añadir una sola gota, se sirvió un buen chorro de salsa, con lo que el nivel de picante se volvió en más de 9.000. Como era de esperarse, Alia no pudo
soportarlo. El protagonista la llevó a tomar airecito a un parque para que se recuperara, mientras Yuki se retiraba por su cuenta. Ya a solas, él le preguntó si estaba bien, pero Alia, de nuevo fiel a su carácter, no quiso admitir nada. Aún así, él notó un puestecito de helados y sin pensarlo dos veces fue a comprarle uno. Ese gesto logró ponerle una sonrisa sincera en el rostro. Más calmados, el protagonista aprovechó para preguntarle por qué quería dejar el consejo estudiantil. Alia respondió que lo hacía porque quería aspirar a algo más alto. Cuando él le preguntó si ya tenía compañero para la candidatura, ella dijo que no, pero que tampoco necesitaba realmente, ya que el puesto de vicepresidente era solo un requisito meramente administrativo. Pensaba pedirle a alguien que prestara su nombre para cubrir ese papel. Esa respuesta, dicha con cierta tristeza, hizo recordar al protagonista una escena de su infancia: una niña llorando tras perder una candidatura escolar. Alia, cambiando de tema, le preguntó si tenía planes para más tarde. Él respondió que no, y al consultarle sobre Yuki, dijo que quizás se verían después. Entonces Alia le pidió que le ayudara a elegir ropa. Aunque él señaló que era un asunto bastante íntimo y que él no era muy bueno, terminó accediendo, recordando que la chica no tenía amigas y que probablemente no podía compartir ese tipo de momentos con nadie más, así que fueron juntos a la tiendita. No quería que él la oyera cambiándose, así que le ordenó que se alejara un poco. Comenzó a mostrarle cada prenda una por una, aunque sentía cierta inseguridad de que el protagonista no reaccionara, se armó de valor. Cuando le dijo que le quedaba muy bien, incluso mejor que de costumbre, Alia no pudo con tanta emoción y se escondió tras la cortina, medio convulsionando por todo lo que acaba de sentir. El protagonista tampoco podía creer que se hubiera atrevido a decirle todo eso con tanta seguridad, pero no había tiempo para pensar porque Alia seguía saliendo con más y más conjuntos. Él continuaba elogiándola, llenándola de halagos. Finalmente, la chica se probó algo más atrevido y, sin darse cuenta de que Yuki ya había llegado al lugar, al verla, ella comentó con sarcasmo que se le había pasado la mano con el atrevimiento. Alia se sintió bastante avergonzada. Más tarde, los tres regresaban juntos en tren. El prota y Yuki se bajaron en la misma estación, lo cual solo alimentó más los pensamientos negativos de Alia, quien no dejaba de pensar en la falda que usó y en todo lo que pudo haber visto Yuki. Al llegar a casa, agotada y frustrada, Alia fue recibida por su hermana Masha, quien la saludó con un abrazo. Masha, con cariño, le recordó que en Japón había prometido llamarla Oni-chan y le pidió que dejara de ser tan solitaria y fría. Al preguntarle si le había pasado algo, Alia dijo que no, pero Masha la conocía bastante bien, así que terminó insistiendo. Finalmente, la chica le confesó que se había encontrado con el prota y que lo vio muy cariñoso con su supuesta amiga de la infancia. Dijo todo esto con impotencia y Masha notó lo alterada que estaba, pero lejos de molestarse, se mostró feliz. Por fin había un chico que lograba moverle el piso a su hermana. Su hermana, quien sorprendida le preguntaría cómo alguien como ella, que siempre ha odiado a los vagos sin oficios otakus alérgicos al jabón, pudo volverse amiga de alguien como él. Y con esa declaración la historia nos llevaría 6 años atrás, en plena Rusia, justo en esa época donde el aire todavía olía a opresión académica. En su escuelita soviética, Alia recibió un proyecto grupal. Como era de esperarse, la cosa pintaba mal desde el inicio. La rusa, motivadísima por el premio prometido para el mejor grupo, se asignó las tareas más complicadas. Iría a la floristería y a la carnicería a hacer entrevistas, redactar informes y dejar claro quién mandaba. Pero en la siguiente clase, Alia se daría un golpe de realidad. Sus compañeros aún no habían hecho absolutamente nada. Literalmente éramos yo y mis amigos en la secundaria. Mientras ella traía entrevistas, análisis gráficos y reflexión crítica, sus compañeros apenas sabían que en una panadería se vende pan y en una tienda de ropa se vende ropa. Alia, que ya había perdido la fe en la humanidad para este entonces, explotó en ruso y les exigió que se tomaran las cosas en serio. Pero por alzar la voz, la profesora la regañó y a todo el grupo. La pobre Alia, molesta pero comprometida con ella, terminó haciendo todo el trabajo sola. El grupo perdió. El vacío que se formó en su corazoncito solo fue comparable con la convicción de que el socialismo es lo que funciona. No sé, cosas de rusos. Desde entonces, Alia decidió que haría todo lo posible sola, sin ayuda y sin confiar en nadie. Volviendo a la actualidad, más o menos, cuando Alia llegó a su nueva escuela en Japón, todos quedaron impresionados, no solo por su apariencia exótica, sino porque había aprobado un examen de ingreso nivel ultra mega difícil. Su japonés era impecable y todos la admiraban. Pero ahí, en medio de las expectativas, vio a un tipo dormido sobre su escritorio, al mismísimo prota. Lo despertó con firmeza y se presentó como toda una dama de la nobleza rusa. Él fue amable, pero no cayó
había rendido ante ella como los demás. No la trató como una diosa inalcanzable. Esa diferencia inesperada fue lo que más la cautivó. A medida que pasaban las clases, Alia descubría que su compañero de asiento era un completo irresponsable. Se le olvidaban los libros, no destacaba en deportes y en general era mediocre. Esto la ponía ella furiosa. ¿Cómo era posible que incluso en un instituto de élite existieran vagos como él? Lo siento, Alia, pero la verdad es que yo fui algo así. Modestia aparte. Llegó el primer festival escolar. Todos comenzaron a trabajar con entusiasmo, incluyendo la propia Alia, quien prefería quedarse después de clases para terminar sus tareas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que escuchara a dos compañeras criticarla, diciendo que esa rusa debía relajarse un poco. Esas mismas palabras abrieron viejas heridas. El recuerdo de su grupo fallido en Rusia regresó como un trauma soviético, pero Alia no iba a rendirse tan fácil. Mientras las lágrimas caían por su rostro, apareció el protagonista de la manera más casual del mundo. Dijo que ya sabía que ella seguiría ahí trabajando como siempre. Alia, incrédula de que un vago sin oficios apareciera fuera del horario escolar, le preguntó qué diablos hacía ahí. Él le respondió que tenía cosas pendientes, pero que lo mejor sería dejar el trabajo para el día siguiente, donde todos podrían colaborar. Ya había reunido el club de manualidades completo. No, de las manualidades que tú piensas, cochinote, sino de las de verdad. Pero no solo eso, también había conseguido un permiso especial para pasar la noche en la escuela. Con su labia y convicción había convencido a toda la clase y al club entero de unirse al proyecto. Y así Alia se dio cuenta, por primera vez desde aquel fracaso grupal en Rusia, que tal vez no tenía que hacerlo todo sola. Le insistiría entonces a Alia en que dejara de hacer todo sola y que aprendiera a delegar. Pero ella, impotente y con el orgullo por delante, gritaría que si iba a participar en el festival, lo haría bien, con una atracción destacable y no algo mediocre. Sabía que en el fondo lo hacía para alimentar su propio ego, reconociendo que a la mayoría no le importaba tanto como a ella. El protagonista, sin filtros, le soltaría una frase directa y contundente. Le explicaría con total seguridad que una gran atracción no se construye con el esfuerzo de una sola persona, que la misma gracia de los festivales escolares es trabajar en conjunto, compartir y motivar a los demás, no hundirse en la carga solitaria. Le sugeriría entonces que en lugar de cargarse todo encima, pensara en cómo podría inspirar a sus propios compañeros. Alia intentaría llevarle la contraria como de costumbre, pero en el fondo sabía que tenía razón. El protagonista, sabiendo que ella se iba a enojar, le pediría disculpas y le agradecería por todo el esfuerzo que estaba haciendo por la clase. Alia, aunque molesta, reconocería el gesto, tomaría su mochila y anunciaría que se iría a casa. Eso dejaría satisfecho al prota, quien la vería marcharse por los pasillos, mientras ella pensaba en la tremenda bala emocional que acaba de recibir. El muy macho le había pegado directo en el orgullo. Al día siguiente, el legendario Juanito tomaría la palabra para motivar a la clase. Les explicaría con entusiasmo todas las actividades nocturnas que harían en la escuela, tareas, juegos. Sería una experiencia inolvidable. Su discurso emocionaría tanto al grupo que toda la clase terminaría involucrándose, cosa nunca antes vista. Ya por la noche, los alumnos trabajaban en conjunto, motivados y organizados. Se repartían tareas, ayudaban, reían, tejían y cosían. Alia observaba todo desde una esquina, comenzando a cuestionar sus ideas sobre el trabajo en grupo. Sí, Alia, quizás el socialismo funciona, pero solo bajo las órdenes de un otaku. Llegó el día del festival y contra todo pronóstico, la clase ganó el premio a la mejor atracción. Todos celebraban eufóricos y para cerrar la jornada se celebraría el clásico baile escolar. La escuela, al parecer, mantenía esa tradición anticuada de terminar el evento con un baile de parejas. Alia encontró al prota sentado en unos graderíos, relajado, observando el ambiente con una expresión totalmente satisfecha. Giga Chat. Ella se acercó y le pidió sentarse a su lado. Él le preguntó por qué no estaba bailando, ya que seguramente muchos estarían desesperados por tirarse los prohibidos con ella, así que supuso que tal vez no sabía bailar. Alia respondió que sí que sabía, desde pequeña, pero solía usar la excusa de que no para poder rechazar a todos sus pretendientes. Así el prota, lejos de impresionarse, le contestó que no esperaba menos de la reina de hielo. Al escuchar ese apodo, Alia frunció el ceño. El protagonista entonces le explicó que no era con mala intención, pero que tenía todo el sentido. Siempre estaba sola, distante e inaccesible. Ella le pidió que dejara de burlarse, confesando que lo que más le molestaba no era ese apodo, sino que algunos la llamaran princesa. El protagonista se sorprendió creyendo que era un halago, pero Alia le explicó que ese término la hacía sentir como si todos la vieran como una niña rica, mimada y consentida. No le
gustaba que le encasillaran solo por su apariencia o su talento. Con tono más vulnerable reconoció que había nacido con ciertas ventajas, sí, más bonita, más talentosa, más brillante que el promedio y, como diría su amiga, bastante humilde, pero que eso no quitaba todo el esfuerzo y sacrificio que había detrás. Nadie veía eso, solo la juzgaban por lo superficial. El protagonista entonces le prometió que no volvería a llamarla así, y ella aceptó, reconociendo que, de haberlo hecho todo sola como planeaba, jamás habría disfrutado del festival como lo hizo, así que se disculpó por haberse desquitado con él el otro día. Él le pidió que no se preocupara, asegurándole que en realidad ni siquiera trabajó tan duro, solo presentó algunos informes. Alia, no conforme con una simple disculpa, dijo que se sentía en deuda y que pagaría como pudiera. El protagonista, a punto de caer en el malentendido, se contuvo. Le preguntó qué estaría dispuesto a ofrecer y luego de pensarlo un momento se le ocurrió algo peculiar. Entonces el protagonista le pidió permiso para llamarla como lo hacía su familia, y Alia no entendía qué ganaba él con eso, pero él tenía todo fríamente calculado. Alia era la idol de la clase, la Ricarda suprema, la chica inalcanzable. Si él era el único que podía llamarla por ese apodo íntimo, se elevaba a nivel de Dios entre los mortales. En eso, 3 chicos se acercaron a invitar a Alia a bailar, aprovecharon el ambiente y hasta confesaron sus sentimientos. Alia dijo que no sabía bailar, pero los intensivos insistieron y que no arriesga no gana, o al menos eso dirían algunos. Alia comenzaba a incomodarse y fue entonces cuando el protagonista, con su actitud de personaje principal, le tomó la mano y la sacó a bailar enfrente de todos. En ese momento todos los corazones se detuvieron y por primera vez alguien había acelerado el corazón de Alia. Mientras bailaban, el protagonista le pidió que ahora sí le mostrara cómo se hace. Fue un instante mágico, nadie dijo nada, pero todos lo sintieron. Al día siguiente todo volvió a la normalidad. El protagonista dormía en su banca y Alia lo observaba. Él notó la mirada y le preguntó por qué lo miraba como si fuera basura. Ella respondió que era porque él lo era, pero en ruso. Más tarde toda la historia terminaría siendo contada por Alia a su hermana Masha, quien quedó asombrada con lo que a sus ojos era una hermosa historia de amor. Alia, fría como siempre, aseguró que no era nada de eso, que ambos solo quedaron como simples amigos. Masha, medio feliz, medio chismosa, decía que igual se les notaba lo feliz. Alia dijo que al menos él la entendía. Entonces Masha aprovechó para hablar de un tal Sai, quien la había salvado de un perro en el pasado. Alia, cero interesada, le pidió que fuera a presumir a otra persona. Más tarde todo volvió a la normalidad. Y hasta aquí vamos a dar esta parte de resumen. Este anime de verdad que me está encantando y se los digo con el corazón en la mano. No, esperen, ¿cómo era? En fin, al día siguiente el protagonista fue llamado al salón del consejo estudiantil y ahí lo esperaba el presidente y Masha. Él aclaró que solo estaba ahí para cubrir a Yuki en unas tareas. Masha se presentó oficialmente como la hermana de Alia y secretaria del consejo. Fue cordial y amable y le dijo que los amigos de Alia también eran sus amigos. Sí, claro, como si no sabemos tus intenciones. Ella le tomó la mano diciendo que era un gusto conocerlo, pero al mirar sus ojos con detenimiento se quedó muda. Después de unos pocos segundos de atención, le preguntó su nombre y él respondió que Masachika. En ese momento Masha quedó en silencio con la mirada perdida. El presidente notó algo raro y preguntó qué pasaba. Incluso se cuestionó por qué se andaban agarrando de las manos. Masha simplemente soltó la mano del prota y dijo con una sonrisa algo incómoda que estaba feliz de conocer a un amiguito de su hermana. Luego le dijo algo en ruso. Sí, ese también lo sabe. Y el prota obviamente entendió todo. Preguntó qué había dicho, ya saben, para mantener la fachada, y Masha desvió la conversación y propuso que se fueran al centro comercial a hacer unas compras de emergencia. Durante esta salida entraron a una tienda de peluches. Masha encontró uno que le recordaba bastante a su hermana, entonces propuso comprar peluches que representaran a cada uno de los miembros del consejo, bastante bonitos si me lo preguntan, y el prota notó que la idea no era tan buena, ya que probablemente eso incomodaría al presidente. Incluso encontraron un peluche que se parecía a él mismo, y el prota sugirió que no lo comprara, pues no era la mejor forma de caer bien en el consejo. Al final Masha decidió llevarse solo uno para ella, y el prota aclaró que lo pagaría de su bolsillo, que el dinero del consejo no se toca para nada. Así es, no te corrompas, mi hermano. Mientras caminaban por la calle, el prota pensaba que Masha era una chica bastante rara, una personalidad muy pero que muy peculiar. En la siguiente tienda, el prota se ofreció a sostener el peluche de Masha que había comprado. Ella le pidió que cuidara
cara a la Mikala, dejando al prota aún más confundido, pues no sabía si hablaba en serio o solo estaba jugando. Entraron juntos a una tienda especializada en tés. Masha le pidió su opinión sobre cuál le gustaba más, pero el prota no sabía absolutamente nada del tema, así que prefirió no meterse y no hablar, mientras su mente se llenaba de recuerdos. El día en que su padre le dijo que se separaría de su madre fue un momento muy duro para él, y él había decidido irse con su padre mientras que su hermana se quedaba con su madre. Masha notó su distracción y le preguntó entonces qué le pasaba, y sin avisarle sujetó la cabeza y le sonrió para luego acariciarle el cabello. ¡Ey! Esta tipa es una chapulina del siguiente nivel. El gesto fue tan familiar que al protagonista le pareció haberlo vivido antes, pero en ese momento se arruinó todo, cuando de pronto una taza de té caliente terminó sobre su espalda. Después del incómodo momento, el protagonista regresó con Masha al salón del consejo, donde el presidente, Kenaki, ya los esperaba. Al ver que Masha venía con un peluche, preguntó directamente qué es lo que hacían con eso. El protagonista, para cambiar absolutamente de tema, le entregó unas bolsas con todos los suministros que habían logrado comprar, asegurando que todo estaba en perfecto estado. Así, el jefe quedó agradecido y con tono serio reconoció que si Masha hubiera ido sola, probablemente había convertido la oficina del consejo en un parque temático y se habría gastado todos los fondos durante el proceso. Luego volvió a hacerle la misma pregunta al prota sobre unirse al consejo. Y sí, el presidente está siendo más pesado que tu ex. El prota respondió que prefería mantenerse al margen y ayudar ocasionalmente. Entonces Masha propuso que se uniera extraoficialmente, lo que a él le pareció una idea menos invasiva, así que terminó convenciéndolo. Fue entonces cuando Kenaki le lanzó otra verdad sin filtro. No se necesita una razón noble para hacer grandes cosas. Contó que él mismo se había unido al consejo con un objetivo bastante personal: conquistar a una chica. Sacó su celular y mostró una foto de hace unos años. Su versión pasada parecía sacada de un mundo paralelo, mal en deportes, notas bajas, sin motivación y definitivamente estaba en su anti-prime, pero se había enamorado de una de las más lindas de toda su generación y la forma de conquistarla era volverse popular de alguna forma. El prota preguntó si se refería a su actual novia, Chisaki, la vicepresidenta. Kenaki confirmó que sí fue así. Había trabajado duro para lograr ser digno para ella, y aunque su motivo inicial fue algo cuestionable y funable, eso no le quita el valor de todo lo que logró. Masha complementó diciendo que si solo los santos ocuparan cargos de poder, el mundo no tendría ningún líder. Y sí, tiene parte de razón. Kenaki le recordó que él mismo mejoró muchas cosas en su época como vicepresidente y así podía ser con él. Mientras escuchaba todas estas palabras, al prota le vinieron unos flashbacks a la mente. Recordó con claridad el momento en el que Yuki le pidió que le ayudara con su candidatura para la presidencia del propio consejo. Le había dicho que si lo que quería era apoyar a alguien, ellos lo recibirían con los brazos abiertos. Eso tocó una fibra en él. El prota, que no suele emocionarse con nada y para nada, se quedó pensativo. Sabía que ayudar a alguien a ganar unas elecciones era algo que podía marcar la diferencia, incluso cambiar el rumbo de la vida de alguien, y no estaba seguro de poder mantenerse al margen de la decisión. Justo entonces preguntó por Alia. Kenaki explicó que la rusa estaba actuando como mediadora entre el club de fútbol y el club de béisbol, quienes se estaban matando por la cancha. Así, nuestro muchacho, al escuchar que había mucha testosterona de por medio en esa discusión, se preocupó de inmediato y se puso algo celosito. Sabía que cuando los hombres se exaltaban por deportes, la lógica podía desaparecer. El prota no se la pensó dos veces y salió del consejo estudiantil rumbo a la zona de deportes. Alia estaba en medio de la tormenta. Intentaba calmar a los jugadores de ambos equipos, quienes exigían sí o sí una solución a su favor. Con voz firme propuso que el equipo de béisbol entrenara en un parque cercano al río, pero para los beisbolistas esa sugerencia fue una ofensa personal. La tensión aumentó y aunque los capitanes no hablaban para nada, todo el grupo empezaba a levantar la voz y además empezaron a ignorarla. Fue un golpe duro a su confianza. La rusa recordó por qué desde niña había decidido no depender de nadie. Esa promesa fue la que se hizo en un pasado, hacerlo todo sola. Ahora la estaba dejando completamente aislada. Se dio cuenta de que no sabía cómo influir en los demás, ni cómo motivarlos, ni cómo hacerlos acatar una decisión. Solo sabía juzgar
juzgar desde fuera y opinar desde lejitos. Y cuando creyó estar completamente sola, empezaron a caer lágrimas por su rostro, silenciosas pero profundas, de las que más duelen. Y sí, nuestro prota apareció como un superhéroe. Se presentó como Masashika Kusue, encargado de asuntos generales del Consejo Estudiantil, con la misma solemnidad que un funcionario público. Unos minutos antes, mientras se acercaba al lugar, ya había escuchado los gritos, y al ver a la rusa desesperada entre ellos, supo que debía intervenir sí o sí, aunque también era consciente de que esto era parte de su arco de desarrollo. También sabía que había límites, y al escuchar que Aya pedía ayuda, no dudó más, y en el lugar varios lo reconocieron como el ex vicepresidente de la secundaria. ¡Wow! El prota sí que era reconocido. Al final, el tipo analizó la situación y propuso algo bastante práctico: que el equipo de béisbol entrenara en el Parque del Río, ya que tenían menos miembros, pero también pidió que el equipo de fútbol les ayudara a transportar su equipamiento como compensación por las molestias. Obviamente a ninguno de los dos bandos le gustó la idea. La tensión volvió a escalar hasta que una de las managers del club de fútbol tomó la palabra y con bastante valentía propuso que ellas mismas ayudarían al equipo de béisbol a llevar las cosas. Las demás la respaldaron diciendo que era lo mínimo que podían hacer. A los beisbolistas tener chicas cerca no les pareció una mala idea, y a los futbolistas no tanto, pero no podían decir mucho si ellas eran las que se ofrecían. Alia, aún procesando todo lo que acaba de ver, no pudo evitar quedar aún más flechada por nuestro muchachote. Al caer la tarde, el protagonista y Alia se preparaban para volver a casa, y en el camino él se disculpó por haberse entrometido sin avisar en el conflicto entre los dos clubes. Pero para sorpresa de absolutamente todos en este video, Alia no reaccionó con su habitual actitud explosiva y agresiva y directa. En lugar de eso, le preguntó por qué había hecho esa propuesta si el equipo de béisbol claramente parecía reacio a ceder. El prota, más confiado que nunca y con todo su conocimiento, respondió que todo se reducía a la mera observación. Así como él observaba las cualidades de Alia cada que podía, explicó que la manager estaba saliendo con el capitán del equipo de béisbol, información que dejó a Alia completamente sacada de onda. Por eso el capitán se mantuvo callado, confiaba en que su novia intervendría. Afuera los esperaba Kenaki, quien los felicitó por haber resuelto el problema, aunque el protagonista dijo que solo improvisó. Kenaki sospechaba que todo estaba fríamente calculado. Esta vez el prota aceptó unirse al consejo estudiantil, una declaración que cambiaría esa historia. El jefe celebró como si hubiera fichado al mismísimo Neymar, pero a Alia no le hizo tanta gracia. Sabía que en parte lo había arrastrado el consejo por su propia incompetencia. De vuelta a su choza, el protagonista comentó que había caído totalmente en la trampa del presidente. Ahora tenía que llenar formularios y Excel todo el día. Alia se detuvo en seco y le preguntó si de verdad pensaba integrarse al consejo y si eso significaba que planeaba postularse con Yuki el próximo año. El prota confirmó que sí, y Alia, con una mezcla de dignidad y fuego competitivo, respondió que eso no importaba para ella, que era ella quien iba a convertirse en presidenta aunque tuviera que enfrentarlo a él y a Yuki, porque ella jamás se rendiría y ese era su camino ninja. Así el prota recordó que Alia efectivamente siempre había tenido esa determinación, así que le dijo que haría todo lo posible para que ella llegue a la presidencia. No la dejaría sola y contaría con su apoyo siempre. El momento fue tan sincero, tan real y tan potente que por un segundo parecía que se estaban enamorando. Alia, conmovida, tomó la mano del prota, sellando así oficialmente el pacto. Le dijo algo en ruso que obviamente no pretendía que nadie se enterara, pero que le aceleró el corazón. Fueron palabras que le recordaron a una niña rusa de su infancia, un flashback que le tocó bastante, pero de inmediato Alia empezó a apartarle la mano con furia, sospechando que estaba pensando en otra chica o tal vez en cochinadas. El prota, muy torpe, lo confirmó sin querer y eso acabó con el momento. Fue entonces cuando le soltó una cachetada. Fue un guantazo a mano limpia y acto seguido, con total normalidad, le ofreció su mano nuevamente para seguir caminando juntos. El protagonista, aún procesando el impacto, pensó que era la primera vez en su vida que una chica le pegaba, pero también pensó que era parte del camino en volverse un verdadero macho. Alia, medio divertida, le preguntó si acaso no se golpeó la cabeza al caer, y el prota replicó que él estaba perfectamente bien. Antes de despedirse, Alia le preguntó si su mejilla estaba bien o si necesitaba algo de hielo. El prota respondió que estaba bien, aunque ya
ya no sentía el lado izquierdo completo de la cara porque ese merendo guantazo le dio. En lugar de burlarse, la chica con ternura se acercó y le dio un besito en la mejilla. Fue un momento inesperado, breve y, si me lo preguntan, bastante bonito. Tan bonito que el prota quedó completamente en shock, sacado de onda. Alia se despidió rápidamente y entró a casa toda nerviosa, haciendo que este se quedara afuera intentando descifrar qué diablos acaba de pasar. Dentro de la casa, Alia estaba avergonzada de lo que acababa de hacer, no tanto por el beso sino por lo que le había dicho en ruso cuando se tomaron de las manos. No lograba entender por qué soltó algo tan personal. Quería convencerse de que no sentía nada por ese vago, ese flojo profesional que siempre da el mínimo, ese otaku alérgico al compromiso. No puede permitirse semejante desliz emocional. Intentaba justificarlo diciendo que solo se dejó llevar por el momento. Tal vez sí le gusta, pero su prioridad era el consejo estudiantil, aunque lo que realmente la frenaba no era la política, sino el miedo a que él no se lo tome en serio. En ese momento de estado de crisis existencial, Masha volvió a casa. Llegó distraída, feliz y claramente flotando. Le contó a Ale que conoció a alguien maravilloso con quien fue a comprar una Mikaela. Sí, el alias del peluche. También comentó que ahora entendía por qué Alia tenía sentimientos por el prota, algo que esta negó rotundamente. Masha insistió en que se le notaba y dijo que se veía adorable ocultando lo que sentía. Le recomendó que no se durmiera en los laureles, no fuera a ser que otra se le adelantara. No, salió chapulina la Masha. Mientras tanto, el protagonista regresaba a casa, aún más avergonzado que ella. Había recibido un beso, había prometido siempre estar para ella y además casi le suelta un cállate y bésame la boca, como si hubiera sido una novela. Pero lo que más lo tenía dando vueltas era lo que le dijo Alia en ruso. Si en verdad fue una confesión, entonces todo lo que Alia le ha dicho en ruso desde el principio era completamente cierto. Todo lo que creyó que eran bromas o provocaciones podrían haber sido declaraciones reales, pero él, claro, prefiere engañar sin pensar que solo fue el momento y las emociones. Luego de tanto pensar, volvió a tener recuerdos de su infancia, específicamente del día en que su madre discutía con su padre por trabajar tanto. Como dato adicional, reveló que el hombre con quien escapó su madre fue quien le dio el apellido actual a Yuki. Todo conectado y bastante turbio. Al llegar a casa encontró los zapatos de su hermana en la entrada. Ya sabía que eso no auguraba nada bueno. Entró al baño y ahí estaba Yuki, tal como Diosito la trajo al mundo. Ella fingió sorpresa y él no le creyó nadita. Le reclamó por haber preparado toda la escena y Yuki, sin vergüenza alguna, aceptó la acusación. Dijo que lo tenía todo planeado, pero no se refería a un plan de degeneración, sino a una reunión para hablar del consejo estudiantil. El prota, bastante incómodo, le pidió que primero se vistiera, por el amor a Cristo, y luego hablaran tranquilos, sin necesidad de mostrar más. Yuki, sin perder el personaje, dijo que habían vivido mucho tiempo juntos, pero nunca habían tenido un evento canónico. Sí, ya saben, la escena del fanservice. El protagonista, con el alma en pena, le pidió que dejara de ser tan otaku antes de que todo se saliera de control. Y después de unos minutos más de broma incómoda, Yuki se pondría algo más seria y le diría al prota que debe compensarla por haberse unido al consejo. Mientras se seca el cabello, Yuki cambiaría de tema y le preguntaría cómo la convencieron de unirse al consejo. El prota, sincero, revelaría que fue él quien se ofreció a ayudar a Alia para que sea presidenta, que lo hace para apoyarla con su candidatura específicamente, y todo eso dejaría helada a Yuki. Su cara de furia, tristeza y traición estaría al 200%. Ella se enoja tanto porque siente que la rosa está robando a su hermanito. Yuki explotaría con un comentario tremendo. ¿Acaso no le bastaban sus limoncitos? A lo que el prota solo podría rogarle que por favor deje de decir tanta cochinada. Pero Yuki se iría como si no hubiera un mañana. Y para rematar, Yuki incluso lo invitaría a hacer más cochinadotas, pero el prota le dice que no, gracias. Ella, molesta, le dice que igual ya lo han hecho antes, y el horrorizado dice que ni siquiera sabe de lo que habla. Entonces la norteña le cuenta que en secundaria, mientras jugaban a las atrapadas, él se lanzó a sus piernas y terminó agarrando su ya saben qué. El prota no recuerda absolutamente nada de eso y le exige que deje de inventarse novelas. Además, en ese entonces Yuki era asmática a otro nivel, por lo que apenas si podía salir a la calle. Después de todo este circo, la calma volvería y el prota le empezaría a peinar el cabello a Yuki y finalmente podrán hablar sin tanta
otra locura. Conversaría sobre lo de apoyar a Alia como presidenta. El prota se disculparía con ella, pero Yuki lo tomaría como un cliché, la rivalidad entre hermanos por el poder. Entonces el prota aclararía que no es que le desagrade estar con Yuki, ni nada por el estilo. Ella sabría que es cierto porque su hermanito sí que la quiere mucho. Palabras que lo dejarían rojo, aunque según él es por la luz. Yuki, agradecida por el peinado y la charla, le diría que ahora oficialmente son rivales. Pero antes de irse le lanza otra joyita, que ella es una chica fácil y que le perdonará todas sus infidelidades. Así que si se cansa de Alia, puede volver con ella. Definitivamente esta Yuki está perdidísima. A la mañana siguiente el protagonista se despertaría extrañado. Lo escuchaba Yuki encima de él como de costumbre. Algo andaba bastante raro. Entonces sí que se termina de levantar y una mano lo sujetó del tobillo. Era Yuki atascada debajo de la cama, preguntando con sarcasmo si de verdad pensó que estaría deprimida. Está loca, pero no tan loca como para dejarlo en paz. Ella no podía salir, lo que le daba una tremenda vergüenza. El prota entonces aprovechó el momento y la cubrió con la sábana toda sudada y toda aromatizada a su testosterona, mientras le pedía que dejara de creerse toda una princesa. Y en clase Alia andaba rara, como nerviosa. Cada vez que alguien entraba al aula saltaba como si la estuvieran asustando. Se estaba comiendo la ansiedad. Ella misma no entendía por qué. Seguramente porque esperaba ver la cara de muerto de sueño del prota como siempre. Pero no, cuando el prota entró lo hizo como si fuera el mismísimo Henry Cavill, bien arregladito, con la presencia firme y todo un papucho. Alia se quedó sin palabras y el prota notó que estaba algo extraña, pero ella le dijo que no pasaba nada. Justo en ese momento el compa del prota los invitó a ir al karaoke. Alia notaría que él no es el mismo que antes. Hoy tiene un brillo diferente, pero claro, eso es solo la perspectiva de ella, porque el prota sigue siendo el mismo flojo de siempre, solo que hoy lo es un poquito mejor porque ya no es el de siempre, sino que es su princeso. La clase iniciaría con normalidad y Alia trataría de calmar sus emociones. En una tremenda jugada, un pelotazo brutal dejaría a uno de los jugadores inconsciente en el suelo. ¿Y quién crees que era? El prota, víctima de una esférica traicionera. En un instante, Alia llegaría preocupada a ver cómo estaba. Aunque algo confundido, el prota notaría que Alia parece genuinamente preocupada por él. Ella, muy tierna, le preguntaría si le gustaría que lo acompañe nuevamente en su estadía por la enfermería. Él le termina agradeciendo, pero asegura que simplemente se calentó con el sol. Pero Alia no se quedaría conforme. Le tocaría la frente con la suya para comprobar si de verdad tiene fiebre. Pero en el proceso, el prota no podría evitar fijarse en ya saben qué, recordando la profecía de Yuki. Alia empezaría a acomodarse el cabello con su porte de imponente emperatriz, lo cual solo aumentaría la agonía del prota, que pensaba que observar discretamente es 1000 veces mejor que lo que intentó Yuki. Al ver al prota medio temblando, Alia le recomendaría tomar algo de agua. Él obedecería, pero no sin antes seguir viéndola con ojos de deseo. Así que para disimular, metió la cabeza entera en el agua como si eso fuera a purificar sus pensamientos todos cochinotes. Alia se asustaría un poco, pues parecía que el prota ocupaba terapia urgente. Masha llegaría justo a tiempo para hacer más caos. Le preguntaría al prota si acaso se empapó con todo su carisma y el prota, ahora completamente empapado, afirmaría que se secará con el sol como si fuera un lagarto. Pero Masha, muy generosa, le cubriría con su toalla y comenzaría a secarlo como si fuera un perrito mojado. Y claro que esa acción provocaría otro incidente. El prota volvería a mirarla descaradamente, pensando que el mundo ya no tiene salvación. Entre risas y coqueteos, Masha diría que un perro travieso también tiene su encanto. ¿Qué? Tremenda chapulina de verdad. Pero no todos estaban contentos. Alia estaba hirviendo de los celos. Notaría el coqueteo entre su hermana y el prota, así que sin decir mucho se lo llevaría de la mano, alejándolo de la tentación. El prota, que ya la conoce, pensaba que ahora vendrían los insultos en ruso, pero para nada. Alia solo mostraría preocupación sincera, preguntándole si no quería que le pusiera hielo en la cabeza, ya que estaba todo mojado por su propia culpa. El prota le diría que no hace falta, que está todo bien y que no tiene un chichote, pero lo que no entiende es por qué Alia está siendo tan dulce con él. Recordaría que esa actitud también se la mostró antes, justo cuando empezó a ver cambios en su forma de tratarlo. Decidió descubrir la verdad y el prota le preguntaría directamente. Alia confesaría que lo notó bastante decaído
caído durante el día y solo trataba de animarlo. En ese caso, el estómago del prota sonaría como trueno y Alia le preguntaría si acaso no desayunó. Él confesaría que efectivamente no comió nada. Indignada, la rusa le reclamaría por haberse quedado con hambre y no haber dormido en clase por eso, pero el prota la corregiría con elegancia asegurando que durmió perfectamente anoche. Eso la molestaría más. Alia esperaba que él estuviera afectado por todo lo que pasó entre ellos la noche anterior, pero resulta que el tipo durmió como si no hubiese pasado nadita. Diablos, el prota sí que se comporta como un hombre. Las clases por fin terminarían y el prota estaría contento de que su mamacita rusa haya vuelto a su versión clásica, la Alia elegante, altanera y medio tsundere. Al salir, el prota le preguntaría si podían ir juntos al salón del consejo estudiantil, pero como era de esperarse, ella no respondería ni una sola sílaba. Solo avanzaría con esa cara de mamón a nivel dios que tanto la caracteriza. En el camino se encontrarían con los capitanes del club de béisbol y de fútbol pidiendo disculpas en los pasillos como si fueran alumnos castigados, lo cual desconcertaría al prota, pero todo tendría sentido cuando abriera la puerta del salón y se topase con una chica imponente con mirada afilada y una espada de bambú en la mano. Ok, tenemos waifu favorita en este anime. Esa mujer intimidante resultaría ser la vicepresidenta del consejo, quien explicaría con total naturalidad que regañó a los capitanes por no haber respetado a Alia cuando medió entre sus conflictos. ¿Y cómo lo hizo? A puro espadazo de bambú, por supuesto, como toda ciudadana respetuosa de la ley marcial escolar. Aunque parecía tranquila, el prota notaría que algo no andaba bien. Su instinto de supervivencia se activaría al ver cómo todos la llaman la jefa, apodo que uno se gana no siendo amable. Kenaki, con una sonrisa medio masoquista, confirmaría que la chica tiene un carácter explosivo y que él incluso está yendo al gimnasio para resistir sus golpes. Vaya relacioncita tóxica. Justo en ese momento aparecería Masha pidiendo que no se haga tanto escándalo. La vicepresidenta se disculparía por haberle dado otro correctivo a su novio, mientras que Naki afirmaría que cada golpe es una muestra de amor. Rayos, que Naki no sabía que te gustaban ese tipo de cosas. Alia, avergonzada, le pediría al prota que se calle la boca y no diga nada al respecto. Y como si fuera poco, también llegaría Yuki, completando el harem presidencial con las 3 mujeres del prota. La reunión del consejo estudiantil iniciaría formalmente y el prota, fiel a su estilo de yo hago lo que quiero, se presentaría sin que nadie se lo pidiera y lo haría con toda la seriedad del mundo. Kuse, el chico que ayudaría a su waifu rusa a convertirse en presidente el año que viene, pero no se detendría ahí y continuaría con su fecha técnica, diciendo que también es otaku, experto en anime, manga y obviamente está suscrito al canal de Chuck. Increíble. El presidente, sorprendido por la presentación digna de un opening, le agradecería la disposición y le pediría que trabaje directamente con Masha, la mayor de las Kuyo, pero también que apoye al resto del equipo femenino que conforma este caos escolar, porque sinceramente les falta personal para chambear. Yuki, con su aire de manipulación pasivo-agresiva, interrumpiría para proponer que Alia sea la tesorera, es decir, la de los billetes. Nada sospechoso aquí, solo poner a la rusa en medio de la burocracia y las finanzas. Así ambas chicas se retirarían juntas. El prota, más paranoico que nunca, sospecharía fuertemente de que su hermanita está tramando algo. Alia y Yuki caminarían por los pasillos aparentemente tranquilas, pero la rusa sabía que debía sacar un tema clave para la historia. Entraría en un salón vacío y ahí Alia iría directo al grano, diciéndole que el próximo año se postularía a la presidencia. Yuki no se sorprendería, ya lo sabía, de hecho fue el propio Kuse quien se lo contó la noche anterior, pero Alia no quería disculparse, solo necesitaba dejar las cosas claras y decirlo con la frente en alto. Yuki entonces sin rodeos le daría la razón, el prota tomó su decisión por cuenta propia, ella no fue consultada así que tampoco tiene por qué enfadarse con ella, aunque se admite que le duele que su hermano no la haya elegido. Pero Yuki no pararía ahí y se pondría de intensita de nuevo diciéndole que lo ama más que a sus propios padres, y boom, Alia se quedaría sin palabras. Yuki remataría preguntando si ella siente lo mismo por él. Alia, molesta pero aún controlada, diría que Kuse es un amigo muy importante para ella, pero no puede decir más. Yuki exigiría más sinceridad y Alia, al límite, respondería que aunque no pueda decir si está enamorada o no, no piensa
piensa dejar que una rompehogares como Yuki se lo quede. Quizás Yuki quedaría satisfecha con esa respuesta. Ya más calmadas antes de regresar al club de arte, Yuki le pediría permiso a Alia para poder llamarla por su nombre real, ya que tanto Masha como el prota usan su apodo. Alia aceptaría de forma seria pero gentil. Yuki también le permitiría a ella que la llame por Yuki sin honoríficos ni apodos. Ambas compartirían una tregua silenciosa. Mientras las actividades del consejo estudiantil continuaban, el prota se encargaba de apoyar a Masha con una montaña de informes, donde terminaría revelando que tiene un muy buen ojo para detectar errores y corregir documentos. Esto le sorprendería incluso a él mismo, ya que nunca había visto a Masha tan organizada, especialmente considerando lo caótico que puede ser a la hora de hacer las compras. Por otro lado, la vicepresidenta Shisaki demostraba no tener tanta habilidad para el trabajo administrativo, siendo torpe con tareas bastante simples. Por esta razón, Kenaki la enviaría a la biblioteca a ayudar con los libros, aclarando que aunque Shisaki era brillante resolviendo disputas entre clubes y personas, los papeles no eran lo suyo. Masha propondría entonces una pausa para preparar té, y aunque el prota se ofrecería a ayudar, ella preferiría hacerlo sola porque, según insinuaba, quería atenderlo personalmente. Ahí va de nuevo la rompehogares, y chapulina, y bandida. Le preguntaría entonces cómo le gustaba el té y aprovecharía para enseñarle un poco de la cultura rusa, mencionando que en su país algunas familias lo tomaban con mermelada, mientras que otras lo hacen después de cazar osos. El prota admitiría que no sabe mucho sobre la madre Rusia, salvo que aprendió viendo películas con su abuelo, aunque en el fondo reconocería que había aprendido bastante más gracias a la niña rusa que había marcado su infancia. Al probar el té de Masha sentiría un sabor que le resultaba familiar, llevándolo a recordar que su madre también era fanática del té. Masha revelaría entonces su costumbre de comer la mermelada junto al té, pero no dentro de este, lo cual al protagonista le parecería excesivamente dulce. Justo en ese momento llegarían Yuki y Alia. La rosa traía cara de pocos amigos y se sentaría descaradamente cerca del prota. Ante la evidente cercanía, el protagonista pensaría que estaba demasiado pegada, pero Alia justificaría su acción con una superstición rusa, que sentarse en la esquina de una mesa trae mala suerte y evita que una mujer se case. Masha, encantada con esa superstición, le preguntaría a su hermana si ya tenía a alguien en mente para casarse, lo cual pondría histérica a la Rosita. Sin embargo, en ruso diría lo obvio para el prota: apenas tiene 15 años, y Masha traviesa le serviría a Alia una enorme porción de mermelada, sorprendiendo también a Akuse, que jamás habría imaginado a alguien tan seria como ella siendo fanática de lo dulce. La jornada terminaría con la presidenta del consejo agradeciendo la ayuda a los alumnos de primer año, permitiéndoles volver a casa. Como de costumbre, Alia y el prota regresarían juntos. Sin embargo, él no podía dejar de sospechar que Yuki había hecho algo indebido, así que le pediría a Alia desviarse para comer algo, usando como excusa que debían discutir sobre las elecciones. Ya en la cafetería, Alia pediría un montón de postres, explicando que necesitaba azúcar para hacer funcionar su cerebro en ese momento. Kusa aprovecharía para preguntarle si ocurrió algo con Yuki, y ella respondería con seriedad que no, pero la forma en la que lo dijo no lo convencía. Estaba seguro de que su hermana o hermanita se había pasado de lista. En medio de la conversación, él le terminaría preguntándole directamente si él salía con Yuki. El prota, completamente confundido, respondería con un por supuesto que no. Esa afirmación sorprendería a Alia, ya que Yuki misma le había insinuado otra cosa. El prota aprovecharía para aclarar algo importante a ella y a todos. Yuki no es la chica recatada y dulce que aparenta, y probablemente solo le está tomando el pelo a Alia para provocarla. Durante la comida, el protagonista le explicaría a la rusa sin rodeos que, tal como están las cosas, no podrían ganar a Yuki en las elecciones. Esa frialdad con la que lo dice dejaría a la rusa medio tristona, aunque sin perder su compostura. Explicaría que, normalmente, siempre hay al menos 3 parejas de candidatos. Incluso en secundaria hubo hasta 12, aunque la mitad abandonó antes de tiempo por una razón: temido torneo de debates. Ese torneo funciona como un filtro para los aspirantes, y según recordaría el prota, es ahí donde se define el verdadero liderazgo, ya que en esos debates se discuten las políticas que adoptará el
consejo estudiantil. Alia, por su parte, no estaría del todo concentrada. Mientras el prota continuaba con su explicación política, ella no podía evitar preguntarse cómo era posible que un Virgo otaku fuera capaz de hablar de elecciones sin distraerse a pesar de estar acompañado de una chica tan linda. Frustrada, mordería a su lado y se quedaría muy pero que muy molesta. El prota, notando la escena, comentaría que el helado se veía delicioso. En su mente, Alia admitiría que se ponía nerviosa al verlo tan serio y por eso se le ocurría un plan malicioso. Le ofrecería de su helado. Él, como un buen hombre de principio sin nada cochinote, se negaría y diría que mejor iría por otra cuchara. Pero eso no era una opción para la rusa, quien justificaría que lavar más platos era un desperdicio. Así que lo convencería de que compartan la cuchara con un beso indirecto. Justo en ese momento, Tanama pasaría por el lugar cuando el prota estaba retomando el tema electoral y preguntaría cómo podrían derrotar a Yuki si todo está tan complicado. Ahí recordaría el caso de Kenaki, quien no era el favorito en secundaria y era tratado como un marginado, pero gracias a una nota del periódico escolar que lo ridiculizaba, su cambio de imagen y mejora académica empezó a surgir y terminó convirtiéndose en un ejemplo de superación. Esa historia tipo débil se vuelve fuerte fue suficiente para ganar apoyo y alcanzar la victoria. Alia, al escuchar eso, preguntaría cómo podía ser para que los demás alumnos reconocieran lo mucho que se esforzaba, y antes de responder el prota vería la cuchara que había pedido anteriormente y se daría cuenta de que él mismo se arruinó su momento con el beso indirecto, pero se le ocurriría algo más, pediría más comida. Alia sospecharía que solo lo hacía por vergüenza y no por hambre. Él respondería que le sorprendía que en Rusia los besos indirectos fueran tan comunes, a lo que ella, toda encantada, lo felicitaría como si fuera un gallo de pelea o un cachorrito bien entrenado. Ya más centrados, hablarían cómo mostrar públicamente el esfuerzo de Alia. El prota recomendaría que dé un discurso durante la ceremonia de clausura del consejo escolar. Eso pondría todos los reflectores sobre ella y sería una oportunidad perfecta para ganarse a los estudiantes. Pero también le diría que no necesita actuar ni fingir, porque solo mostrarse tal y como es ya lograría cautivar. Eso pondría a Alia totalmente loquita, pero la escena no terminaría ahí. El prota serviría una comida picante al nivel del infierno y Alia, queriendo probar, se daría cuenta tarde del error. No podía echarse para atrás porque en el pasado fingió que podía con el picante. Y al final terminaría mordiendo el chile entero. Ey, sin albur, lo que haría que sus ojos se llenaran de lágrimas. Y como guinda del pastel, Yuki aparecería para burlarse de que al menos el prota ya pudo ver a su mamacita rusa con los ojos llorosos y la boca llena de chile. Después del episodio del chile extremo, Alia intentaría disimular su sufrimiento mientras regresaban juntos a casa. Aunque tenían los ojos llorosos y la boca en llamas, fingía que todo estaba bien. En el camino le preguntaría al prota a quién planea elegir, Yuki como su representante para las elecciones. Sin embargo, eso no parecía preocuparlo mucho. Con la popularidad que tiene Yuki, no le sería difícil encontrar a alguien, aunque si llega a elegir a Tanama, podría tener problemas, ya que fue quien se enfrentó a Yuki en las elecciones de secundaria y perdió, dejando una herida que el prota aún recuerda. Aquella derrota le dejó un sentimiento de inseguridad sobre cómo sus acciones pueden dañar a los demás. Al día siguiente, durante una nueva sesión del consejo, Yuki presentaría a Ayano, una nueva integrante que se uniría para tareas generales, el mismo rol que tiene el prota, aunque nadie lo dice directamente. Todo indica que Hanano será la pareja de fórmula de Yuki para las elecciones. Esta noticia no le cae nadita bien al prota, quien la percibe como una pieza clave en el juego estratégico. Tras la reunión, mientras caminaban por los pasillos, Ayano lo abordaría por sorpresa, apareciendo detrás de él sin aviso. Se disculparía por el susto y le pediría unos minutos. Ayano revelaría que ya sabe de su candidatura junto a Alia y que su señora, o sea Yuki, está muy descontenta con esa decisión. Le sorprende que el prota esté dispuesto a enfrentarse a su propia hermanita. Ahí se revela parte del trasfondo familiar. El nuevo esposo de la madre le había dicho al prota que debía cambiarse el apellido o dejaría de considerar a Yuki como su hermanita, una amenaza que aún le pesaba. El prota le pregunta a Ayano si ese sujeto la envió. Sí, porque Yuki y el prota no llevan el mismo apellido, pero ella negaría, aclarando que solo cumple su deber como ayudante personal de Yuki. Su rol es analizar cualquier amenaza para ella. La lealtad que Ayano demuestra le parecía exagerada al prota, aunque admirable. Explicaría que no tiene intención de dañar a Yuki, obviamente, y que su candidatura con Alia fue un efecto colateral, no una traición. Pero Ayano iría más
más allá y le preguntaría si lo hace porque siente algo por Alia. El prota respondería que no es por amor, sino porque ella lo decidió y piensa cumplirlo. También le lanzaría un mensaje al padrastro: si tiene algo que decir, que venga él mismo. Mira el tamaño de esos huevotes. Como despedida, Ayano le haré una última pregunta: si aún ama a Yuki. El prota respondería que Yuki sigue siendo la persona más importante en su mundo y precisamente por eso quiere ganarle con todas las de la ley. Ayano, tras escuchar eso, se retira. En clase el ambiente cambiaría a uno más casual cuando el bueno del pelón y Justin se acercarían al prota para mostrarle una revista cargada de chicas en traje de baño. Le pedirían que señale a su favorita y el prota elegiría a la que tiene el traje de baño celeste, provocando que sus amigos digan que se parece a Masha. Él negaría cualquier intención, recordando que ella tiene novio, aunque sus amigos entenderían eso como "y si no tuviera". Sin que nadie se diera cuenta, Alia estaría detrás de él, escuchando todo, bastante molesta, y le reclamaría por andar viendo revistas poco apropiadas, o como le decimos aquí, cochinotas, para un miembro del consejo estudiantil. Él intentaría explicarse diciendo que la revista es del pelón, pero eso no importaría. Alia insistiría en que su deber era regañarlo igual, y bastante furiosa se sentaría con cara de "esto no se olvidará jamás". Poco después, el pelón preguntaría si el prota planea salir con Yuki, a lo que él respondería rotundamente que ni en 1.000.000 de años. Justin entonces le preguntaría qué tipo de chica busca, y Kuse, sin titubear, diría que quiere una novia que también pueda ser su mejor amiga. Sin embargo, continuaría explicando su ideal, lo cual, para mala suerte de cierta rusa, dejaría claro que su personalidad fría y distante no encaja con esa descripción. Justin agregaría que debe ser horrible estar con alguien que apenas sonríe, mientras que el pelón se sumaría a los comentarios, hundiendo aún más a la pequeña Alia. Kuse, notando cómo afectaba esto a su compañera, les pediría que dejaran de hablar así de ella y que al menos dijeran algo lindo. En respuesta, el pelón gritaría con entusiasmo que todo eso no importa si la chica es tan guapa como ella, pero ese comentario solo haría explotar la ira contenida de la rusa japonesa y confiscaría la revista de las chicas en bikini. No, pelón, ¿qué hiciste? Mientras tanto, en otro rincón de la escuela, Ayano llegaría ante Yuki para informarle del encuentro con el prota. Confirmaría que Kuse sigue firme en su decisión, más determinado que nunca, y Yuki, emocionada, le pediría los detalles. Ella resumiría que el chico no solo seguirá adelante con la candidatura, sino que además está dispuesto a enfrentar a su padrastro si hace falta, y eso confirmaría para Yuki que su hermanito va completamente en serio. Lo que Ayano diría a continuación provocaría una reacción inesperada. Confesaría que escuchar al prota hablar con tanta convicción le provocó una especie de cositas en el estómago. Aclararía que no está enamorada de él, pero sí lo idolatra profundamente, casi al nivel que idolatra a Yuki. Su objetivo no es conquistarlo, sino servirle. Antes de irse, Ayano le revelaría a Yuki algo más. Kuse aún lo considera la persona más importante en su vida, y esa frase bastaría para que Yuki corriera hacia la ventana, y al borde del colapso emocional, apenas si logra mantener la compostura. En su mente no podía ignorar que su hermano sabe perfectamente cómo tocar sus fibras sensibles. Ahora que entendía que Kuse no iba a retroceder, reconocía a Alia como una amenaza seria, aunque aún la subestimaba, pero también sabía que su hermano probablemente ya estaba cocinando alguna estrategia, lo que la emociona profundamente. Para Yuki, esta era la oportunidad perfecta para enfrentarse a su mayor rival, el prodigio familiar que jamás pudo vencer, así que con voz de villana de anime se lanzaría un monólogo tremendo. De regreso en el consejo estudiantil, las chicas estarían jugando cartas mientras apostaban chocolatitos, pero aquello era más que un juego, era una mesa donde se jugaban miles de dólares de póker. Yuki no jugaba con cartas sino con personas. Ya tenía completamente dominada a Alia, que a pesar de su carácter firme, caía redondita en cada una de las jugadas. El presidente del consejo celebraría esta competencia amistosa, aunque Kuse sabía que esto era cualquier cosa menos amistoso. Mencionarían que era una competencia de ingenio donde Yuki tenía ventaja evidente. Kenaki, por su parte, notaría que Masha, su hermana mayor, es mucho más difícil de leer. Aunque siempre parece alegre y con la cabeza llena de unicornios, también tiene sus momentos
peculiares, y agregarían que Masha tiene una energía especial, un aura única, y aunque el prota intentaría evitar decirlo, terminaría reconociendo que sí, tiene su encanto. Ayano, completamente tranquila, le serviría juguito a Chisaki, lo que casi le provoca un infarto por la sorpresa. El presidente entonces haría un comentario peculiar, notando que Ayano tiene una forma muy singular de moverse. En medio del ambiente relajado, Ayano explicaría que su devoción por Yuki proviene de una tradición familiar. Los abuelos de Ayano fueron sirvientes leales de la familia. Sin embargo, tanto sus padres como ella misma tomaron un camino diferente, trabajando como oficinistas. Aún así, Ayano eligió servir a Yuki porque admira profundamente a sus abuelos. Chisaki se mostraría asombrada al enterarse de que esa decisión fue tomada cuando Ayano era apenas una niña de segundo de primaria. En paralelo, Masha, siempre alegre, se acercaría a pedir un poco de juguito, mientras Alia y Yuki seguían con su juego de cartas, y el otro pensaba que las dos estaban a punto de agarrarse a golpes, pero Kuse, con un tono tranquilo, pediría que se calmen, asegurando que en realidad Alia se le estaba pasando bomba. Masha, sorprendida de que él notara algo así, comenzaría a sospechar que su prota favorito sabe leer entre líneas más de lo que aparenta. El juguito se terminaría y aunque Ayano no quería ir a comprar, Masha le recordaría que era la fiesta de bienvenida tanto para ella como para Kuse, así que debía celebrarse como se debe celebrar. Cada miembro del consejo daría su pedido y sin fallar una palabra, Kuse repetiría toda la lista con precisión, dejando a todos bastante impresionados por su excelente memoria. En el camino, Masha le agradecería al prota por ofrecerse a ayudar a su hermana en las elecciones, y él respondería que no hay nada de qué agradecer, pero Masha insistiría, explicando que Alia no confía en nadie, así que el hecho de confiar en Kuse era algo muy especial para todos. Con voz tranquila y sincera, el prota preguntaría si acaso Masha oculta a propósito su lado responsable, y Masha, con una sonrisa, respondería que sí y no. Admitiría que no quiere competir con su hermana, quien se esfuerza en todo y lo quiere todo, y que por eso finge ser alegre y despreocupada. Recordaría momentos tiernos como cuando encontraba a Alia dormida sobre los libros, agotada de estudiar tanto. A pesar de su carácter brusco y frío, Masha la quiere profundamente, y por eso decidió tomarse la vida con un enfoque relajado, aunque admitiría que a veces exageraba el papel cuando estaba cerca de su hermanita. Y claro, ya te vimos cómo te hacías la mosquita muerta con el prota. Pero la conversación tocaría fibras sensibles en nuestro muchacho, quien comentaría que comprende bien esa presión, sobre todo por tener una hermana como Yuki. Reconocería que la única razón por la que no se siente inferior es porque ella nunca oculta su admiración hacia él, aunque eso no la haga menos competitiva. En el fondo vemos que todos cargan con cicatrices, sobre todo familiares. Masha le diría que él también oculta su responsabilidad bajo el disfraz de vago antisocial, y Kuse admitiría que es cierto, aunque en su caso no lo hace por estrategia, sino simplemente porque prefiere estar en paz. Al final, Masha le acaricia suavemente la cabeza y le diría que todo saldrá bien. Ese gesto simple pero cálido bastaría para atravesar la armadura emocional del prota, dejándolo confundido y un poco sonrojado. Al día siguiente, Alia sería interceptada en los pasillos por Taniyama, la chica de gafas que fue rival de Yuki en secundaria. Le pediría un momento para hablar y ambas saldrían al patio. Alia sabía perfectamente quién era. Taniyama iría directa al punto y le preguntaría si era cierto que se presentaría al consejo estudiantil junto con Kuse. Acto seguido le acusaría de haber hecho una jugada rastrera. Le preguntaría si no sentía vergüenza por robarle el compañero a Yuki. Según Taniyama, Alia había hecho algo impropio para apartar al supuesto futuro aliado de Yuki. Alia se ofendería de inmediato y le exigiría respuestas, fuentes o argumentos, pero Taniyama no presentaría nada en concreto. Solo insistiría en que consideraba que Alia había actuado de forma sucia para quedarse con Kuse. En ese momento, Kuse pasaría por ahí y notaría la discusión. Se acercaría para preguntar qué pasa. Alia le explicaría que Taniyama le está acusando de apartarlo intencionalmente de Yuki con maniobras cuestionables. Kuse, lejos de quedarse callado, asumiría la responsabilidad y explicaría que fue decisión suya y que ya se lo había comunicado a Yuki. Exigiría además que Taniyama se disculpara con su rusa. Taniyama ignoraría la petición y concluiría que el verdadero problema
era el prota. Lo acusaría de desafiar al Congreso Estudiantil y afirmaría que no tiene madera para el consejo. Ante eso, Alia declararía que si habría consejo estudiantil, ella participaría. Taniyama intentaría disuadirla insinuando que no debería meterse en algo así, pero finalmente dejaría clara su intención: humillarlos públicamente para demostrar que no merecen formar parte del consejo. El debate sería revisado y autorizado por el actual consejo estudiantil, y la petición llegaría a Kenaki. Kuse asumiría que todo eso era parte culpa suya, ya que él era el objetivo real del ataque. Además mencionaría que los maestros auditarían el debate y que no precisamente simpatizaban con él, ya saben, por lo de perezoso. Kenaki señalaría que no existía ninguna ventaja clara en aceptar el desafío, pero Alia intervendría con lógica estratégica. Si aceptaban el debate y ganaban, su candidatura ganaría legitimidad. Yuki apoyaría la idea, considerando que era una excelente oportunidad para mostrar la candidatura antes de la clausura del año escolar. Y ya en el salón de clases, Kuse comenzaría a explicarle a Alia cómo ataca a Taniyama en los debates. La conoce bastante bien, así que le indicaría cuáles podrían ser sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Alia propondría contraargumentos sólidos y Kuse los complementaría con bastante precisión. La coordinación salía bastante natural y se nota que cuando trabajan juntos la química fluye. Y en medio de la preparación, Alia preguntaría si Taniyama siempre tuvo mala relación con Kuse. Él explicaría que cuando trabajaban juntos existía respeto mutuo, por lo que no esperaba una hostilidad de tal magnitud. Pero eso no convencería del todo a Alia. No entiende por qué Taniyama ahora muestra una postura tan negativa. Creo que su postulación fue solo un juego o una forma de causar problemas en las elecciones, pero Alia seguiría sin verlo tan claro. Al día siguiente, una chica rubia se acercaría al prota para desearle buena suerte. Él se sorprendería por la tranquilidad con la que habla y ella explicaría que es porque no participará directamente en el debate. Al ver a Alia, la rubia se presentaría como Nono Miyama, compañera cercana de Taniyama. Cuando ella se retira, Kuse le explicaría a Alia que Taniyama y Nono son como la noche y el día, pero inseparables. También le advertiría que Nono es extremadamente popular y que tiene conexiones importantes en altas esferas escolares. No es alguien que se deba subestimar con facilidad. Alia observa a la multitud reunida y por un instante duda de sí misma. El peso de tantas miradas y murmullos la abruma, despertando recuerdos de momentos en los que fue ignorada o cuestionada, épocas en las que sintió que no encajaba. Sin embargo, ahora tiene algo diferente, un propósito claro y una motivación mucho más fuerte. Aún así, los comentarios de los demás estudiantes comienzan a afectarla y el nerviosismo crece. En ese momento aparece Kuse y de manera totalmente fuera de contexto le hace una pregunta absurda que le ofende al instante, pero pronto ella entiende cuál fue su intención: distraerla y romper el ciclo de pensamientos negativos. Luego él se pone serio y le recuerda que su verdadera rival no es Taniyama, sino ella misma, la mejor versión que puede llegar a ser, asegurándole que si en algún momento flaquea, él cubrirá lo que le falte. Y con esa mezcla de provocación y apoyo empiezan. Kenaki abre oficialmente el debate y recuerda que el profesorado será quien determine el resultado final. Taniyama toma la palabra primero y empieza a atacar con firmeza, diciendo que durante los últimos años el consejo estudiantil ha aceptado prácticamente a cualquiera que se acercara. Sostiene que solo unos pocos deberían ser los elegidos y que permitir el acceso a estudiantes mediocres desvaloriza la posición de consejo. Propone entonces que los profesores sean quienes aprueben a los aspirantes, presentando la medida como una forma de elevar la calidad, garantizar la exclusividad en el grupo. Logra que varios alumnos se sientan y comienzan a adoptar su postura, demostrando cómo funciona el efecto rebaño cuando alguien habla con tanta seguridad y apela a la idea del orden y el elitismo. Cuando llega el turno de nuestra Rosita, todos esperan una contraargumentación. Con serenidad empieza explicando que la propuesta de Taniyama no fortalecería el consejo, sino que reduciría el poder del alumnado. Recuerda que son los estudiantes quienes eligen al presidente y permitir que los profesores decidan quién puede integrarse significaría limitar la autonomía estudiantil que la institución dice respetar. Argumenta que si algún miembro presenta debilidades, puede recibir apoyo académico sin necesidad de entregar la autoridad a personas externas. Su razonamiento es claro y bastante estructurado. El debate se pone intenso cuando Taniyama insiste en que, aunque hasta ahora no haya ocurrido nada grave, el riesgo existe y por eso se necesita un filtro preventivo. Luego lanza una pregunta más incisiva sobre qué sucedería si el presidente y la vicepresidenta abusan de su poder. Alia se dispone a responder, pero antes que pueda hacerlo, algunos estudiantes empiezan a murmurar que ella es extranjera y que no debería liderar nada. Los comentarios crecen
aparecen y el ambiente se vuelve hostil para nuestra Rosita. Esa reacción no es espontánea, sino resultado de la intervención directa de Nono, la compañera de Taniyama, quien ha movido hilos entre sus contactos. La presión golpea a Alia con fuerza y pierde el hilo de sus pensamientos. Y justo en el momento perfecto, Kuse interviene, se acerca y le da una leve palmada de apoyo y toma el micro. Con tono relajado comenta que las cuerdas vocales de Alia necesitan un descanso y que ahora él continuará, haciendo una broma que logra que parte del público se ría y libere la tensión. La atmósfera cambia sutilmente. Lo que estaba a punto de convertirse en una derrota emocional se transforma en un nuevo inicio dentro del mismo debate. Arranca diciendo que es ridículo seguir discutiendo el punto de si se puede confiar en el consejo o no, cuando el propio auditorio ya eligió democráticamente a Kanaki como su presidente. Y para que a todos les caiga el 20, suelta un ejemplo que funciona como un puñetazo en la mesa. Si hubiera aplicado el filtro de los profesores que propone Taniyama, Kanaki probablemente jamás habría recibido el permiso para llegar tan lejos, porque su etapa antes era el típico candidato que los adultos habrían descartado por inmaduro. Kanaki tras unos segundos toma el micrófono y admite que está procesando la tremenda papeada que les pegó, pero justo ahí la cosa se rompe por el lado emocional. Taniyama, la cuatro ojos, sale disparada del lugar, no soporta, se va como quien tiró la piedra y escondió la mano, y la gente se queda con la sensación de que le faltaron ovarios para sostener hasta el final lo que ella misma empezó. Alia, que por una vez actúa como la persona más humana del capítulo, siendo la Rosita fría, corre detrás de ella, y con eso el congreso estudiantil queda oficialmente concluido, aunque el verdadero cierre ocurre fuera del auditorio. En el pasillo por fin se revela la razón real de por qué Taniyama se fue al lado oscuro. Ella confiesa que la primera vez que vio a Kuse y Yuki en secundaria, los percibió como la pareja perfecta, confianza, química, etc. Un vínculo bastante sólido. Sí, era parte del chip, y esa herida tonta pero intensa la terminó desviando de su propio sueño de ser presidenta. Alia le alcanza y sin atacarla le exige que él lo suelte todo, que no se lo trague, y Taniyama llorando le reclama a Kuse, aunque ni siquiera está ahí, que ellos se veían demasiado bien, como si eso fuera una especie de injusticia cósmica que le robó la voluntad. Y la rusa la aterriza con palabras firmes: no puede culpar a todos o a otros por una película que se montó ella misma en la cabeza. Y ahí por fin Taniyama admite lo obvio: sí, fue su culpa por sentirse traicionada por una fantasía. En ese momento llega Nono buscando a su amiga, y aunque había sido la mano sucia que agitó el público contra Alia, ahora se disculpa con ella por lo que hizo, reconociendo que ella movió los hilos desde ahí porque vio que Taniyama se estaba quedando sin aire en el debate. Alia, antes de irse, le deja a Taniyama una frase que no es humillación sino una promesa. Ni siquiera ella entiende del todo por qué Kuse la escogió a ella como su compañera, pero va a asegurarse de ser la mejor opción posible. Y mientras todo eso pasa abajo, arriba en las alturas del auditorio, Yuki la observa como la auténtica villana del anime. En su cabeza, Kuse es demasiado blando, no terminó de aplazar y desde el principio se contuvo, dejó que la rival tuviera una salida. Yuki se convence de que si ese es el nivel del rival, ella no tendrá problemas en ganar las elecciones, porque para ella la política no es debate, es instinto depredador. Nano por su lado comenta que el desempeño de Kuse y Alia fue bastante bueno, y eso le revienta el teatro a Yuki, que le reclama que arruinó su papel y debía mostrar seguridad fría, una mirada dominante y juzgar al rival. Nano se disculpa porque genuinamente no entiende ese juego de roles, y con esa tensión se cierra la escena. Alia gana legitimidad ante el público y Taniyama queda expuesta. Después de clases, Alia se queda a solas con Kuse y le cuenta lo que descubrió sobre Taniyama, que en el fondo la cuatro ojos había puesto a Yuki y a Kuse en un pedestal como si fueran un dúo especial o intocable, y por eso en el pasado se rindió mentalmente antes de pelear de verdad. Alia se pica, pero en el buen sentido, y le promete a Kuse que lo va a dar todo y que le va a demostrar que hizo bien en presentarse con él. Luego Alia le suelta la pregunta que le quema a ella y a todos por dentro, al parecer dentro de ese anime: ¿por qué Kuse le eligió a ella y no a Yuki, su dichosa hermanita? Y Kuse, en vez de ponerse romántico, se pone honesto, pero a su manera. Le explica que cuando se presentó con Yuki anteriormente, no fue por una convicción en ella ni en él, sino porque no se veía capaz de rechazarla. Lo movía la culpa, especialmente por todo lo relacionado a haberla dejado entre comillas en su momento cuando él se fue con su padre. No entra en todos los detalles de la historia de su infancia, que esto es lo que realmente queremos, pero el punto queda bastante claro. Pero Kuse le devuelve la pregunta con
la misma precisión. Entonces, ¿por qué ella quiso postularse junto a él? Ali intenta responder y se viene este momento bien extraño donde lo dice, pero lo dice en ruso y no nos pone subtítulos. Así que nos vamos a quedar con la dudota hasta que en un futuro nos revelen qué coño el diablo dijo. Y como Alia todavía trae espinitas, le vuelve a reclamar sobre la pregunta que le hizo arriba de la tarima para bajarle la presión, que fue algo sobre las tallas del sostén. Kuse lo baja a tierra como una explicación tonta y mundana, que fue porque una amiga le dijo que ella era algo grande. Ya saben lo que quiso decir, y lo soltó como forma de distraerla y cortar la atención. Nos vamos a la casa de Yuki donde ella está cenando y su padrastro, donde el tipo menciona el congreso escolar, soltando un dato pesado para la historia. Taniyama no es una random castrosa, sino que es heredera de una de las industrias gigantes nivel familia que tiene negocio en todos lados. El padrastro se muestra decepcionado porque él esperaba mucho más de ella, sobre todo porque fue la que enfrentó a Yuki en las elecciones pasadas, y le sorprende que en pleno debate haya salido corriendo. Yuki llama abuelo al señor, dejando en claro que hay jerarquías en la familia donde está metida, y el anciano suelta una frase que le cae como sentencia. Dice que Kuse nació con un talento fuera de escala, un prodigio con privilegio natural, y que perder contra él no es una opción, no es un halago, sino que es presión para demostrar que Yuki es capaz de todo. Después, cuando ella va hacia su habitación, su madre se le acerca con cuidado y le pregunta si aún tiene una buena relación con el bueno de prota. Yuki miente con una sonrisa educada y le dice que sí. La madre se alivia muchísimo y no pregunta más, como si tuviera miedo de excavar donde no debería. Pero Yuki solo estaba montando un teatrito, porque en privado Yuki le ordena a su amiga que la abrace por un segundo para apoyo emocional, y cuando ella accede, Yuki aprovecha el bug y sí, se restriega sin ningún pudor. Ella simplemente dice que para recargar la batería. Al día siguiente en la escuela, varios chicos se le acercan a Kuse para decirle que estuvo brutal en el debate, que cuando parecía que Taniyama tenía todo ganado, él le dio la vuelta con facilidad y se robó todo el show y las luces. Kuse, bastante rápido, corta el tema delante de todos. Estaba hablando del debate, pero ya no puede seguir con eso, y que si quieren detalles, se los puede contar Alia directamente, dejándola a ella como el centro de atención. Y ahí entra el castroso del amigo en modo productor de reality show y empieza a forzar preguntas frente a todos. Vamos, es el tipo que le hace la rueda de prensa a los futbolistas, y todo para que Alia quede como la reina perfecta. Varios chicos que todavía andaban con adrenalina full sueltan el comentario que cualquiera pensaría en voz alta, que Taniyama es una ridícula por haberse bajado del barco justo cuando el congreso lo provocó ella misma. Y aunque para la mayoría es solo un chiste, a Alia le pica la verdad, porque por dentro sabe que esa humillación no es simplemente meme, sino que a ella realmente la puede destruir. Kuse le pregunta directo si de verdad le molesta tanto que suelten, ya saben, facturas sobre Taniyama. Al final, él entiende el contexto real, pero también recalca algo frío. Los alumnos no tienen ni idea de lo que pasó atrás, así que no tiene sentido pedirle que se caigan o que reaccionen de otra manera. Alia le responde que no es por un tema de orgullo ni por dramatismo, sino que le molesta porque no se siente como una victoria, sino también le dice algo importante. Primero están sus intereses, primero está la candidatura de ambos, y aún y con todo remata con el detalle. Lo más importante no es el cálculo de lo que vaya a pasar, sino lo que Alia quiere hacer. Ella lo admite con honestidad bastante incómoda. Quiere ayudar a la Cuatro Ojos, pero sabe que hacerlo puede costarles bastante caro. Kuse, en vez de ponerse en modo no seas tonta, reacciona, se ofrece a apoyarla si eso es lo que quiere de verdad. Justo ahí, Kuse siente que hay alguien observándolos, y no es paranoia, sino que una silla se mueve dentro del salón del consejo. El ruido delata a Kenaki con Chisaki escondidos como si fueran niños apilados en una broma. Saliendo de dicho salón, Alia se queda tan avergonzada que se inventa una excusa rápida de tengo algo que hacer para poder huir. Kuse en cambio cambia de misión, ahora tiene que acercarse a la rubia, ya saben, la amiga de Taniyama, la que movió los hilos del público. La encuentra en otro salón charlando con varios chicos. Sí, ya vemos por qué es popular. Y a Kuse se le nota que le da pereza meterse en ese grupo, pero igual entra porque sabe el que es necesario. El prota no quiere hablar de eso delante a todos, así que se la lleva a un salón vacío. Vaya, este solo se mete a salones vacíos con las populares de la escuela. Ahí la rubia se suelta sin filtro y le pregunta si vino a pedirle salir con ella. Y antes de que él procese, dice que está disponible, que ahora mismo no tiene pareja y que no le importaría salir con
él. Golazo del prota, tiene que meterlo. Pero Kuse se queda en shock por lo directo. Ella lo remata más fría todavía, que en realidad nunca ha salido con alguien que le guste, porque no entiende el amor ni las relaciones como la gente normal. El prota, sin meterse a juzgar en todo lo que le acaba de soltar, le dice que no se infravalore. Luego Kuse va al punto serio, quiere detener lo que está pasando y lo que se está diciendo sobre la Cuatro Ojos. A él no le molesta el chisme, pero a su presidenta sí, y eso basta. La rubia acepta que Alia es genuinamente una buena muchacha, pero pregunta lo lógico: ¿por qué ayudaría a una rival si eso sería ensuciar su victoria en el Congreso? Y a Kuse le deja ir toda la torta, que él sabe perfectamente que ella fue la que puso a la gente en el público para lanzar comentarios y desestabilizar a la rubia. Kuse no entiende que le vea a Taniyama, alguien así de cínica y popular como nuestra buena rubia. Ella lo explica con una sinceridad incómoda. Taniyama es un misterio, y esa es justamente la razón por la que quiere tenerla cerca. Y le suelta a Kuse una observación que lo deja sin respuesta, que él debería entenderlo mejor que nadie. ¡Oh, diablos! Esta rubia sí que está farmeando aura. Eso, dile todo sobre la Rosita. Kuse y la rubia acuerdan controlar el rumor del escándalo para que no se salga de control. La rubia decide crear una versión conveniente, que Taniyama descubrió el intento de sabotaje contra Alia y se decepcionó, protegiendo así su imagen. Luego Kuse descubre a Yuki y a Ayano que lo estaban espiando, pero justo aparece Alia y la situación se vuelve algo sospechosa. Kuse intenta explicarse, aunque Alia no queda del todo convencida. Para cambiar el ambiente, él le propone estudiar juntos después de clases y ella acepta. En la biblioteca, Alia y Kuse tienen un momento cercano, pero Yuki y Ayano aparecen y se unen al estudio. Esto incomoda a Alia, sobre todo al notar la confianza que ellas tienen con Kuse, y durante esta sesión también se refuerza la dinámica especial entre Alia y Kuse cuando ella expresa en ruso lo que realmente siente. Finalmente, Masha llega con bebidas y encuentra un libro de hipnosis y propone probarlo. Kuse intenta hipnotizarla por mera diversión. Sospechoso, pero sorprendentemente Masha entra en trance. Alia no lo cree, así que Yuki propone que hagan una prueba con ella. Kuse intenta repetir la hipnosis, pero esta vez Masha y Alia quedan dormidas al mismo tiempo. Yuki y Ayano quieren aprovechar el trance para jugar con ellas, pero la situación se vuelve incómoda y Kuse intenta despertarlas sin éxito. Justo llega la vicepresidenta y entiende el caos y logra reiniciarlas, por así decirlo, dejando claro que todos cruzaron una línea peligrosa. Esa misma noche Kuse entra a estudiar para los exámenes, pero no logra concentrarse. Entonces Alia lo llama para comprobar si realmente está estudiando, porque sabe que suele procrastinar mucho. Al notar que está desmotivado, le propone una apuesta. Si Kuse queda entre los 30 mejores de todo el año, ella hará lo que él quiera. Tremenda cochinota, pero si falla, él tendrá que cumplir lo que ella pida. Durante la llamada, ambos tienen una conversación más cercana y Kuse revela que recuerda el cumpleaños de Alia, el 7 de noviembre. ¡Diablos! Quiero poner una pausa. Yo también cumplo el 7 de noviembre. ¡Qué épico! Con razón Alia es así, es una compañera Scorpio. Además le cuenta que el suyo es el 16 de abril. Después, Kuse piensa que Alia lo llamó porque estaban conectados, aunque en realidad ella lo hizo porque estaba asustada viendo una serie de terror. 5 días después de los exámenes, Kuse nota que Alia está algo extraña. Ya no lo provoca en ruso ni actúa como siempre. Al preguntarle directamente, Alia admite que pensaba que su preocupación no era tan evidente. El prota y Alia lavan los platos juntos y él aprovecha para disculparse por el incidente de la hipnosis. La rusa le dice que no fue su culpa, ya que ella aceptó participar. Masha también pregunta qué ocurrió mientras estaba bajo trance y Kuse le explica que solo las cargó y les acarició la cabeza. Aunque Masha se tranquiliza, nota por su silencio que él sí vio algo comprometedor, así que lo castiga tirándole de los cachetes antes de irse por una llamada de su madre. Mientras tanto, la relación entre Kuse y Alia sigue creciendo, entre estudios, apuestas y celos. Después Kuse va al salón del consejo y encuentra a Yuki esperándolo con ganas de drama. Ella le reclama que después de que entró al consejo pasa más tiempo con Alia y la tiene totalmente descuidada. Yuki se pone teatral y exige más atención. El prota acepta para evitar que la escena se alargue, pero justo cuando todo se vuelve más incómodo, recibe una llamada de su abuelo y aprovecha para escapar. Al encontrarse con él, Kuse descubre que su abuelo llegó vestido como
todo un mafioso. Este le pregunta cómo pagó todo esto y el abuelo admite sin vergüenza que gastó la pensión de todo el mes. Mientras caminan, el abuelo critica que el padre de Kuse no le dedicaba el tiempo suficiente, dejando entrever otro detalle de la complicada vida familiar de este tipo. No pierde tiempo y propone a Alia que se case con su nieto para unirse oficialmente a la familia. La madre Alia se lo toma con humor y hasta sigue la broma, dejándola pobre y completamente avergonzada. Después Kuse se cruza con su propia madre. Su actitud fría despierta en él recuerdos de la infancia. Cuando sacaba las calificaciones perfectas, tocaba piano de forma extraordinaria y aún así parecía no recibir la aprobación que necesitaba o más bien que buscaba. Ese pasado revela que Kuse creció presionándose para ser excelente, intentando ganarse un cariño que su madre nunca le terminaba expresando. Más tarde Kuse despierta enfermo y con fiebre. Alia llega a su casa porque Yuki le avisó que estaba mal y le pidió llevarle medicinas. Aunque Kuse sospecha que Yuki armó la situación como un cliché romántico, deja que Alia lo cuide. A quien no le gusta que le den un poquito de mimos. Y en su habitación, Alia intenta ayudarle preparando comida, pero empieza a mencionar platos rusos demasiado elaborados, difíciles, etc. Incluso propone uno que tardaría 4 horas en hacerse, dejando a Kuse enfermo y completamente hambriento. Alia decide cuidar a Kuse mientras está enfermo. Se pone un delantal y busca una receta rápida y nota que él todavía usa el vasito que ella le había regalado, detalle que le hace sonreír. Mientras lo atiende, Kuse le cuenta que su padre trabaja y que su madre prácticamente no está presente en su vida. Después de comer, Kuse intenta convencerla de que se vaya, pero Alia decide quedarse estudiando en la sala para vigilarlo. Más tarde despierta y descubre que Ayano también llegó por orden de Yuki para cuidarlo. Alia se pone celosa y antes de irse le pide a Ayano que cuide bien de su macho y le advierte a Kuse que se comporte. Ayano le sirve a Kuse el plato que Alia le preparó durante horas y él queda encantado con la comida. Luego Ayano intenta atenderlo demasiado de cerca, incluso ofreciéndose a ayudarlo a bañarse o a dormir a su lado para vigilarlo, pero Kuse rechaza todo y le ordena regresar con Yuki. A la mañana siguiente, Kuse despierta tarde y encuentra a Ayano todavía limpiando. Al revisar sus medicinas descubre que tenía un componente que inducía sueño y por eso se quedó dormido más de la cuenta. Sospecha que Yuki o Alia pudieron estar detrás, pero no consigue una respuesta clara. Al llegar tarde a la escuela, escucha que Yuki destacó mucho mientras Alia hizo lo que pudo estando mal de salud. Kuse entiende que algo salió mal por haber bajado la guardia y cuando encuentra a Alia, ella se disculpa preocupada diciendo que cometió un error y arruinó todo lo que él había construido. Yuki había manipulado todo desde el inicio. Primero convenció a Alia de llevarle medicinas a Kuse, diciendo que ella normalmente lo cuidaba cuando se enfermaba, pero que esta vez no podía hacerlo. Luego también le invitó a participar en la transmisión del almuerzo para hablar del congreso escolar. Alia no quería volver a tocar el tema, pero Yuki insistió y terminó convenciéndola. Durante la conversación, Yuki dejó en claro que Alia había sido demasiado ingenua al entrar en territorio enemigo sin medir el peligro. Él advirtió que, si quería derrotarla, necesitaba desarrollar un instinto de supervivencia, porque ahora era un blanco demasiado fácil. Alia entendió entonces que la transmisión no era una oportunidad sino una trampa. Yuki planeaba aprovechar la ausencia de Kuse para hacerla tambalear en vivo y dañar su credibilidad. Alia se indignó, pero Yuki lo trató como una simple estrategia. Si Alia quedaba mal sin Kuse a su lado, demostraría que no era tan fiable como candidata. Después Yuki cambió de tono y fingió disculparse por haber sido tan agresiva. Alia sospechó que era otra actuación, pero aceptó la disculpa para no quedar mal. Entonces Yuki usó una jugada emocional. Reveló que tenía un hermano muy talentoso, el verdadero orgullo de la familia Sobu, pero un día los abandonó. Desde entonces ella carga con las expectativas familiares y siente que debe convertirse en presidenta para ocupar el lugar que él dejó. Esa confesión golpeó a Alia justo antes de la transmisión. Yuki aprovechó el momento para preguntarle cuál era su verdadera razón para ser candidata. Alia quedó desarmada porque comparado con el peso familiar de Yuki, su motivo parecía mucho más débil. La transmisión comenzó y Yuki actúa impecable mientras Alia parece nerviosa y afectada. Kuse entiende la jugada. Yuki primero la alteró emocionalmente y luego la golpeó con su historia familiar, empujándola a salir al aire sin tiempo para recomponerse. Alia se frustra por haber caído en la manipulación. Kuse la calma y le hace ver que aquello no fue un ataque final sino
una prueba. Si Yuki hubiese querido humillarla de verdad, habría elegido un momento con más audiencia. En realidad, le estaba midiendo a ver qué tan fácil podía desestabilizarla antes de la ceremonia de clausura. Después, Alia confiesa que no pudo responder porque quería ser presidenta y siente que sus motivos son egoístas comparados con los de Yuki. Kuse la anima con fuerza, diciéndole que no necesita tener una razón trágica o noble para su deseo. Le recuerda sus cualidades y le impulsa a levantar la cabeza. Kuse también descubre que Yuki manipuló a Alia haciéndole creer que su hermano era una figura casi trágica o inalcanzable, usando esa historia para aplastar emocionalmente sus motivos. Luego Taniyama y la rubia Ian para disculparse por lo ocurrido. Kuse deja que sea Alia quien decida si acepta o no la disculpa. Ella admite que las acusaciones le dolieron, pero también deja en claro que no necesitaba esas disculpas para seguir adelante. Además explica que no quiso usar el Congreso como campaña porque no siente que ha sido una victoria real, ya que la otra parte se rindió antes de siquiera terminar. Taniyama ofrece compensar a Alia, admitiendo su derrota durante la ceremonia de clausura, pero Kuse rechaza esa idea porque tiene un plan aún mejor. Aunque Taniyama no quiere apoyar oficialmente la candidatura de la rusa y sigue siendo fan del chip entre Kuse y Yuki, acepta ayudar. Con ella y la rubia de su lado, Kuse deja claro que ahora pueden responder al ataque. Al día siguiente, Kuse y Alia ensayan el discurso para la clausura. Alia se preocupa porque en el debate anterior logró mantenerse firme hasta que el público la atacó por ser forastera y teme que frente a más estudiantes vuelva a bloquearse. También siente que le falta la presencia que Kuse tiene para dominar el ambiente. Él le promete enseñarle sus truquillos para romper el hielo y captar la atención. Entonces aparece Yuki y vuelve a tensar todo. Le pregunta a Alia si está decepcionada por la trampa que le tendió, pero esta vez la rusa no cae. En lugar de quebrarse, le pregunta si de verdad quería ser su amiga y Yuki lo confirma. Alia decide entonces responder su gran pregunta: ¿por qué quiere ser presidenta? Al día siguiente, durante su discurso, Yuki elogia la determinación de Alia, mezclando halago y amenaza. Kuse nota que sigue intentando manipularla, así que interviene y le deja claro a Yuki que ahora él también entiende su forma de jugar. Si atacó primero el punto débil de Alia, entonces ellos también estaban listos para responder usando la misma estrategia. El consejo organiza el orden de los discursos para la ceremonia, que Naki propone decidirlo en un piedra, papel o tijeras, pero Kuse se opone porque eso puede convertirse en otro juego psicológico. Yuki propone simplemente lanzar una moneda y Masha queda como la persona neutral encargada de hacerlo. Kuse establece que si gana su grupo, Alia abrirá; si gana Yuki, ella decidirá el orden. La moneda termina favoreciendo a la hermana, y aunque lo más conveniente para ella sería dejar que Alia hable primero para rematar después, sospecha que Kuse quiere justamente eso. Para no caer en su posible trampa, decide hacer lo contrario y hablar primero, dejando a Alia y a Kuse para el segundo turno. Al día siguiente comienza la ceremonia de clausura, que Naki, la vicepresidenta, y Masha dan sus discursos de cierre, hasta que llega el turno de Yuki. Ella sube al escenario con seguridad y se presenta como candidata, y de inmediato conquista al público con una propuesta bastante populista. Vamos, como político de Latinoamérica, promete escuchar la voz del alumnado, leer sugerencias y mejorar la vida escolar, como con más recreos, menos clases y más actividades. Kuse entiende rápidamente la estrategia. El discurso de Yuki tiene una poca sustancia real, pero está diseñado para emocionar al público. Antes del turno de Alia, Ayano refuerza públicamente la imagen de Yuki, elogiando su conducta, empatía y capacidad. Kuse entiende que es una jugada para dejar a Alia en desventaja antes de hablar, pero le dice que no se hunda. Ese momento también puede servir para que el público la conozca de verdad. Cuando la rusita sube al escenario, escucha murmullos de que Yuki ya ganó. Nerviosa, decide aplicar la técnica de Kuse y abre su discurso en ruso con un tono firme y autoritario. Nadie entiende un carajo lo que dice, pero justamente eso captura la atención de todo el auditorio y corta el ambiente favorable a Yuki. Luego Alia se disculpa con un poco de humor, diciendo que los nervios le hicieron hablar en su idioma natal, y el público se relaja. Ya con la atención ganada, se presenta como candidata y admite sus debilidades. Lleva poco tiempo en la escuela, no tiene tanta experiencia y le falta preparación, pero en vez de esconder eso, lo usa a su favor. Explica que precisamente porque se exige tanto, porque busca mejorar y porque sabe trabajar con otros, quiere convertirse en presidenta. Recuerda que sus logros no los consiguió sola, sino junto a sus compañeros, dejando claro que no pretende ser perfecta, sino crecer con los demás. Su discurso no suena tan calculado como el de Yuki, pero sí más honesto, y por eso termina ganándose el aplauso del público. Kuse felicita a Alia por su discurso y luego toma el micrófono. Para captar al público, empieza usando el rumor de que él era el vicepresidente
en las sombras de Yuki, admitiendo que era cierto y convirtiendo el chisme en una herramienta para controlar la sala. Después aclara el supuesto conflicto con Yuki, diciendo que él fue quien se apartó de ella, así que no hubo ninguna infidelidad. Con el público atento, explica que una buena presidenta no solo necesita capacidad, sino carisma para unir y mover a la gente. Entonces declara que eligió apoyar a Alia porque cree que ella representa mejor lo que el consejo necesita. Como golpe final, anuncia que Taniyama y la rubia se unirán al consejo de Alia, mostrando que incluso antiguas rivalidades ahora pueden trabajar con ella. Esa jugada vende unidad, madurez y legitimidad, haciendo que el público estalle en aplausos. Kuse le deja claro a Alia que, aunque él ayudó con la estrategia, esos aplausos se los ganó ella por levantarse cuando estaba insegura. Luego, la buena de Taniyama, la Cuatro Ojos, aclara que su aparición solo fue para pagar la deuda, mientras que la rubia sí muestra interés real en unirse. Yuki entiende que esta vez le devolvieron la jugada y acepta la derrota momentánea, aunque deja claro que la rivalidad no ha terminado. Con la ceremonia cerrada empiezan las vacaciones. Kuse revisa sus resultados y queda en el puesto 33, fallando su meta de entrar al top 30. Como perdió la apuesta con la rusa, ella puede pedirle lo que quiera. Kuse propone algo simple pero importante, que como pareja del consejo empiezan a llamarse por sus nombres. Alia se avergüenza pero acepta y lo llama por su nombre por primera vez en toda la serie, dejando a Kuse completamente impactado. Y antes de separarse, le propone pasar tiempo juntos durante el verano para fortalecer su unidad como equipo. Y así termina esta temporada del anime de Tokidoki o Alia-san o lo que sea. La verdad es que fue un anime bastante largo. Si les doy mi opinión honesta, la primera parte entera, o sea los primeros 6 capítulos, me encantaron. Sin embargo, todo este pedo del consejo estudiantil, la pelea entre Yuki y Alia por la presidenta, etcétera, me pareció repetitivo y sí, aburridísimo. Yo lo intento hacer ameno para ustedes, entonces si les gustó, yo cumplí mi trabajo, pero yo viéndolo, mamita, quería apagar ese televisor. Igual cumplí y les traje a una de las waifus favoritas de todos los romcoms de todo el tiempo, de toda la historia. Así que si te gustó, déjame tu like, tu comentario y no olvides ver los videos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.